Disculpe. Bueno, me presento, mi nombre es Vanessa Ilukevich, soy médico veterinario y bueno, me he especializado, ya va aquí, déjame colocar el chat. Lo puse en grande. Ya va, que aquí están dando un tip para la gente que no puede ingresar. Espérame un segundito. Dice que, ya que lo estoy pasando al grupo de Lidis. No pueden ingresar desde el link, sino que hay que meterse. Muchas gracias, Katy. Directo en el Zoom y buscar la sala. Listo. Y déjame enviárselo acá. Ya, ahí sí. Karen dice que el link está incorrecto y tiene las letras de más al inicio y por eso no se puede entrar por ahí. Y con esos datos es que ingresó Ulises. Ya va, que yo soy demasiado antitecnológica. 825. Chuta. Ok, voy a tomar una foto, es más fácil. Ahí está. Ok. Ya, bueno, que sea lo que sea. Ya, comencemos. Ya no, ahora no me escuchan, estoy hablando, ¿sí? ¿No? Dice María Jesús, no la escucha. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Ya, Sí, súper. Comencemos entonces, ya ahí la tecnología no podrá contra nosotros. Ya. Bueno, mi nombre es Vanessa Ilukevich, soy docente del IBIS. Bueno, soy médico veterinario, pero me he especializado en lo que es medicina y manejo de fauna silvestre. He tenido un poco de experiencia en centros de rehabilitación, en investigación en terreno, investigación a nivel de universidades, en zoológicos, etcétera, etcétera. Un poquito de todo. Así que, bueno, y sobre todo, me gusta mucho sobre todo lo que es actualizar. Obviamente siempre doy tips basados en la experiencia que tanto he tenido yo como algunos colegas, sobre todo que les pregunto también de temas más específicos, pero siempre me gusta actualizarme teóricamente, bibliográficamente, y una de las cosas que siempre realizo en las presentaciones es tratar dentro de lo posible digamos que transformar la literatura, que sabemos que la mayoría de la literatura más actual, por ejemplo, está en inglés y el lenguaje muchas veces no es el más fácil de entender. Entonces tratamos digamos que bajar la información a un lenguaje cómodo, que sea entendible para todos y sobre todo también respondiendo preguntas si es que algo no quedó claro. Bueno, en el día de hoy vamos a realizar entonces una clase introductoria de lo que es manejo hacia... Déjame poner esto en silencio porque si no van a estar interrumpiendo toda la clase. Ahí sí. Ya, lo que es la introducción al manejo de neonatos, obviamente de fauna silvestre. Esto, como les comento, es una clase introductoria, sin embargo, vamos a tratar de dar la mayor cantidad de información posible y sobre todo, más que dar, digamos, como información muy teórica, datos en general, es más que todo tratar de entender cómo debe ser el manejo, cuáles son las premisas, cuál es la importancia de ciertas acciones que a veces realizamos de la mejor manera, o sea, creyendo que estamos haciendo de la mejor manera y por el contrario estamos haciendo errores fundamentales para la crianza de ciertas especies. Igualmente también vamos a tratar de que sea un poco didáctica. Yo sé que no tenemos mucho tiempo como para hablar tanto, pero si alguien ha tenido como alguna experiencia en específico con algo o han tenido más bien alguna duda con algún tipo de experiencia en específico, valga la redundancia, sí es bueno que lo mencionen, sobre todo también mencionarlo por el chat, ¿ya? Ya. Bueno. Entonces, vamos a comenzar con lo que son las premisas y la introducción del manejo de especies silvestres, de neonatos de especies silvestres. En general, bueno, todos sabemos que la cría de especies silvestres es difícil, la crianza no es fácil y obviamente va a depender de la especie, ya
que según el grupo animal vamos a requerir una alimentación más o menos difícil de conseguir, más o menos difícil de administrar, y sobre todo la manipulación también va a depender de este grupo animal. Algunos animales que se estresan mucho más que otros, por ejemplo en el caso de las aves tenemos que regular al mínimo la manipulación porque son animales que tienden a ser mucho más estresables que otros. En el caso de los mamíferos también va a depender, por ejemplo, si estamos realizando alimentación, o sea, crianza de, por ejemplo, animales presa, como lo son, por ejemplo, los roedores, los lagomorfos o los conejos, o si por el contrario son más bien alimentación o crianza de animales depredadores, que ahí digamos que podemos hacer un poco más de manejo, que tampoco, o que también va a depender del objetivo por el cual estamos realizando esa crianza, que más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Pero en general la mayoría de los neonatos, en general, con obviamente excepciones, por ejemplo en el mundo de los reptiles, que no están así, va a requerir una atención que incluso va a ser de 24 horas, ya que hay algunas especies, sobre todo de mamíferos pequeños, que incluso van a necesitar una alimentación tan frecuente como de 20 minutos cada, o sea, que cada alimentación debe ser cada 20 minutos. Esto obviamente tiende a disminuir su frecuencia a medida que va aumentando el peso del animal, pero en general, sobre todo los primeros días y las primeras horas van a ser las más críticas. Las complicaciones van a venir dependiendo del grupo animal. Normalmente, mientras más evolucionado, entre comillas, sea la especie, vamos a tener más complicaciones de manejo y no tanto de, o sea, digamos que de alimentación y albergue, más bien, digamos que es bien transversal, ¿ya? Pero a nivel de manejo y sobre todo el objetivo de la crianza por la cual yo estoy realizando este levante, también va a complicarse mucho más cuando estemos hablando, por ejemplo, de mamíferos o aves que están un poco más evolucionadas, entre comillas, que son más inteligentes. Pero en general, nosotros siempre tenemos que asegurar que los animales que estemos criando, lo estemos criando de una manera en donde nuestro objetivo final es que estos animales puedan buscar su propio alimento adecuadamente, evadir depredadores o depredar, reproducirse, migrar en el caso de que son animales migratorios, etc. Entonces, dependiendo de la especie, todo manejo que realicemos, vamos a poder interferir con estas conductas que tienen que luego realizar en su medio natural. Y bueno, en cuanto a los problemas fuera de problemas de manejo asociados al comportamiento de estas especies, vamos a tener también problemas asociados sobre todo a una mala crianza, entre comillas, que va a estar sobre todo asociado a problemas de alimentación y problemas de albergue. Esto es bien transversal, pero digamos que tiende a ser mucho más visible, por ejemplo, en reptiles, porque no por el hecho de que sean más visibles, sino porque los reptiles tienden a ser más sobrevivientes o tienen que ser más resistentes. Entonces, un reptil con una crianza inadecuada y con una alimentación inadecuada, con un albergue inadecuado, es probable que igual sobreviva, solo que sobreviven con problemas o con discapacidades físicas, con lesiones, con enfermedad ósea metabólica, con problemas incluso de movilización y asociado a un mal manejo por una mala alimentación y una mal albergue, por ejemplo. En el caso de las aves y de los mamíferos, tienden a ser, sobre todo las aves, tienden a ser animales más agudos, tienden a ser animales que si no proporcionamos una dieta adecuada, que si no proporcionamos un manejo adecuado, las aves tienden a no sobrevivir tanto, tienden a ser un poco menos resistentes que los reptiles, y los mamíferos, estoy hablando por supuesto muy general, todo esto tiene su excepción, y los mamíferos en general tienden a ser mucho más agudos, es decir, lo más probable es que un mamífero, por ejemplo, un primate que yo le esté proporcionando una alimentación inadecuada, no va a sobrevivir a la crianza. Así que bueno, en general vamos a poder tener problemas conformacionales o lesiones que van a afectar lo que es el sistema musculoesquelético, sobre todo lo que son las consecuencias de la enfermedad ósea metabólica asociada a una mala alimentación y, por ejemplo, a un mal suplemento o acceso a luz solar o luz UV realmente, en el caso de los reptiles. En el caso de las aves también podemos tener este tipo de problemas porque también necesitan activar la vitamina D por medio del sol que absorben por medio de la piel, fuera de obviamente administrar el calcio suficiente por medio de la alimentación, dependiendo también de la especie. Y en el caso de mamíferos, también, y además acá, bueno, en todos los animales obviamente tenemos que realizar una dieta muy específica, pero digamos que en mamíferos podemos generalizar menos, ¿ya? Muchos reptiles, por ejemplo, podemos generalizar más en el sentido de si es un reptil herbívoro, omnívoro, carnívoro, etcétera. En aves también, si es insectívora, si es frugívora, etcétera. Pero en mamíferos, los porcentajes, por ejemplo, de materia seca asociadas a cada una de las alimentaciones es mucho más específica y puede provocar incluso mucho más problemas si es que no buscamos la bibliografía específica para la especie, valga la redundancia, que estamos criando. Y esto sobre todo se relaciona
con la leche que le vamos a proporcionar, que en el caso de los mamíferos nosotros vamos a tener que realizar un componente lácteo en el comienzo de la crianza. Y si no formulamos muy adecuadamente la fórmula láctea, vamos a tener problemas no solo conformacionales, sino de hecho de mortalidad asociada a una mala alimentación. Fuera de que si superamos esa agudez para la vida, podemos entonces tener animales creciendo, pero con conformaciones anormales, que obviamente uno de las maneras donde físicamente lo podemos ver al comienzo es principalmente con problemas de tegumento. Vamos a ver, por ejemplo, un mal pelaje o una mala disposición de las plumas o una mala disposición de las escamas, y a medida que esto va aumentando, entonces ya vamos a ver problemas más conformacionales como deformaciones musculoesqueléticas, fracturas incluso óseas, o sea, fracturas patológicas por la misma enfermedad ósea metabólica, etc. Otro de los problemas importantísimos con la crianza artificial es la impronta, ya que es este famoso caso en donde si los animalitos te ven recién nacidos, se improntan o se adecúan a las personas. En general, la impronta es un proceso biológico de aprendizaje en donde las crías van a identificar, o sea, a los adultos de su especie y, o sea, naturalmente, y por ende van a aprender de ellos mediante observación, imitación, etc. Y a raíz de esta impronta, en animales que realizan crianza de, obviamente, estos animales van entonces a aprender a cómo buscar alimento, cómo refugiarse, cómo esconderse de los depredadores o, por el contrario, cómo depredar, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando tenemos entonces animales improntados, en donde estos animales, durante su periodo de aprendizaje, que tiende a transcurrir donde las primeras semanas de vida, fueron extra manipulados por humanos, entonces no va a haber una impronta natural y más bien terminan identificando con esta impronta antropogénica o identificándose con las personas o con el humano que lo está criando, y pierde entonces todas las capacidades que va a permitir que este animal se maneje en su estado silvestre. Obviamente esto va a estar muy asociado a la especie y al nivel evolutivo también de la especie. Por ejemplo, es más difícil, por ejemplo, que reptiles, o sea, el más típico son los típicos anseríferos, o sea, los típicos patitos y aves acuáticas, que en general sí las aves tienden a ser animales que se improntan mucho más fácil a los humanos, pero esto incluso puede ocurrir con reptiles, que muchas veces la gente, no hay problema con los reptiles, el manejo de esos animales no son tan inteligentes, etc. Los reptiles no es que se puedan hacer, entre comillas, dóciles, hay casos de casos, pero en general lo que sí ocurre mucho es que incluso en reptiles, que son animales más innatos, que son animales más instintivos, igualmente relacionan alimentación con personas. Entonces es muy grave, por ejemplo, si estamos realizando la crianza de especies como caimanes o cocodrilos o crocodílidos en general, y estos animales aprenden a asociar la alimentación a las personas, porque entonces son animales que se van a acercar. Uy, hay alguien que tiene el micrófono activo y escuchamos sus platos. Ya, entonces se van a acercar a las personas asociando obviamente a que va a haber una fuente de alimentación, y eso no nos interesa, primero porque, por ejemplo, si lo vamos a liberar en una zona periurbana donde hay comunidades humanas, vamos a tener entonces que estos animales se van a acercar a esas comunidades humanas haciendo que probablemente lo maten, o al revés, causando accidentes, así que tampoco es lo que debemos hacer incluso con reptiles. En aves es mucho más importante, o sea, en general todo es importante, pero en aves es aún más importante, sobre todo en lo que son las aves rapaces. Las aves rapaces tienden a improntarse muchísimo. Entonces, si nosotros estamos criando una ave rapaz para realizar su liberación, no podemos permitir que los animales nos miren a nosotros, porque entonces nos van a relacionar con comida de refugio, alimento, etc. Y obviamente nosotros lo que nos importa es que este animal se pueda entonces desarrollar en su medio silvestre sin la necesidad o la dependencia digamos, al suministro humano. Por eso es que esta famosa, que se han viralizado tanto de estos guantes o de títeres asociados al ave, realmente se utiliza y realmente es lo que se recomienda, que nosotros realicemos la alimentación. Como les digo, esto también depende de la especie, pero en general siempre tratemos de manipular lo menos posible, pero por ejemplo, muy crítico en la crianza de rapaces, de anseriformes también, y digamos que mientras más inteligente, más desarrollada es la especie, más facilidad tiene de improntarse. Entonces, bueno, obviamente estas son cosas mucho más evolucionadas, etcétera, pero esto es muy fácil de poder realizarlo en casa, o sea, en el centro de rehabilitación donde lo estemos criando, porque
Acá simplemente hay que tener un poquito de imaginación, en donde el animal, por ejemplo, lo tengamos en un sitio oscuro, en una barrera de cartón, de plástico, de lo que sea, o incluso ponerse una sábana encima, también funciona, abrirte dos huequitos para los ojos, y la alimentación no la hagas con una mano, sino lo puedes hacer con un guante, el guante colorearlo, o sea, aquí digamos que cabe mucho creatividad. Lo importante es que los animales no asocien a las personas ni con refugio, ni con alimento, ni con protección, porque entonces vamos a tener animales que no van a poder realizar una vida sin depender en un suministro humano. Y en mamíferos, obviamente, es mucho más crítico, y por eso es que la crianza de mamíferos es mucho más difícil, porque además estos son animales que tienden, la mayoría de ellos, a aprender técnicas de sobrevivencia, dícese técnicas de, sobre todo, alimentación, ya sea que es forrajeo o ya sea que es depredación, etcétera, de sus padres. Entonces, si nosotros, además de cumplir la función de suministrar lo que es la alimentación y el refugio adecuado, también tenemos que administrar el enriquecimiento adecuado para promover que estos animales tengan las conductas, digamos, naturales para poder sobrevivir en estado silvestre. Entonces el problema es que esto se va a hacer mucho más difícil mientras el animal es más evolucionado, siempre entre comillas. Por ejemplo, en el caso de felinos silvestres, en carnívoros en general, en depredadores en general, se hace mucho más difícil porque obviamente la crianza ahí la tenemos que asegurar para que este animal además pueda cumplir sus funciones de depredación en estado silvestre. Y sobre todo también se hace más difícil todavía cuando son animales más oportunistas, que tienden además a estar asociados a zonas periurbanas. Entonces, si nosotros realizamos un manejo exacerbado del animal, que es lo que la mayoría de las veces lamentablemente se realiza con cría de estos animales, los animales obviamente van a asociar olores, conductas, etcétera, humanas, antinaturales, con lo que deberían ellos en una situación normal evadir. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Y es difícil, y sobre todo es difícil porque estos animales tienden a ser muy llamativos, la gente los asocia sentimentalmente, y nosotros por tratar, no sé, de hacerles cariño, de extra manipularlos, etcétera, más bien estamos haciendo un daño y está siendo inoportuno para realizar adecuadamente lo que debería ser un proceso de crianza natural. Pero obviamente esto va a depender del objetivo. ¿Para qué estoy criando yo a este animal? Es un animal silvestre que me lo trajeron a un centro de rehabilitación y por ende yo lo voy a liberar, y esa es mi objetivo, es liberarlo, y por ende mi objetivo es que este animal tenga todas, fuera de que su conformación, gracias a una alimentación y a un refugio adecuado, además tenga las conductas adecuadas que le permite a este animal establecerse en vida silvestre, incluyendo todo lo que son las conductas reproductivas, alimenticias, depredadoras, esquivar depredadores, etc. Entonces, si ese es el caso, yo tengo que hacer un manejo mucho más específico, mucho más, o sea, evitar el contacto al mínimo, hacer animales, entre comillas, ariscos, hacer al animal que tenga todos los comportamientos para que este animal se pueda desarrollar en su medio silvestre. O es un animal, por ejemplo, que nació en un zoológico y que es un animal que yo quiero o que se va a mantener obviamente en ese zoológico porque fue un animal que rechazó la madre, que pasa muchísimo en zoológicos, por ejemplo. O por el contrario, es un animal que llegó a mi centro de rehabilitación, pero tiene un problema conformacional, le falta un miembro, tiene algún problema en donde este animal no va a poder ser liberado en su medio silvestre. Y el animal es necesario porque es una especie bandera, porque es una especie que me va a funcionar para realizar, por ejemplo, educación ambiental, o porque es una especie que no hay suficientes en centros zoológicos y me ayuda como especie de bandera entonces de educación ambiental, o por el contrario, me ayuda para un centro de cría en donde hace falta progenitores. Entonces, en esos casos, a mí más bien sí me interesa hacer un manejo más, digamos, o sea, como un manejo más impulsivo, no, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Pero bueno, hacer un manejo más intensivo, esa era la palabra, en donde yo sí más bien me interesa que el animal sea dócil, que el animal y esto sobre todo cuando estamos hablando de animales que pueden ser peligrosos, como en el caso de felinos silvestres, por supuesto, y en general todo lo que sean mamíferos
Siempre bueno, mamíferos, aves rapaces, etcétera, cualquier animal que estemos criando, si es que lo estamos criando para mantener en cautiverio. Entonces ahí sí, más bien me interesa incluso hacer condicionamiento operante, acostumbrarlo de pequeño a que el animal pueda recibir inyecciones adecuadamente, que se pueda alimentar fácilmente, que acepte alimentos que sean fáciles de conseguir, etcétera. Entonces, todo esto va a depender de qué tipo o cuál es mi objetivo y cuál es mi finalidad por la cual yo estoy realizando esa crianza. Por eso es que cuando nosotros recibimos un animal, un neonato, un huérfano, lo primero que tenemos que hacer es identificar la especie para saber qué puedo hacer yo con este animal, cuál es el ideal. Que lo libere, entonces ahí yo voy a hacer un manejo completamente diferente, o por el contrario, no, este animal no lo puedo liberar. Pero ojo, no lo puedo liberar, entonces tiene una funcionalidad para estar en cautiverio, es una especie que se necesita mantener en cautiverio, o por el contrario, es una especie plaga, por ejemplo, o es una especie que víctima del tráfico ilegal de fauna silvestre, y donde en mi país, por ejemplo, hay demasiada cantidad de esa especie en cautiverio y no hace falta en zoológicos, como pasa, por ejemplo, con el tema de los primates en muchos países, sobre todo tropicales. Entonces, obviamente ahí sí tenemos que considerar la eutanasia, porque y sobre todo cuando estamos hablando de centros de rehabilitación, tenemos que siempre clasificar los recursos a nivel de las prioridades, y que siempre deberían estar enfocadas en conservación de especies prioritarias o en peligro, o que realmente puedan ser un aporte para su población en el estado silvestre, o en manejos in situ que aporten a su conservación, llámese cría, educación ambiental, etc. Otra cosa muy importante es conocer la legislación ambiental que está, o sea, que está inmiscuida obviamente dentro de cada país. O sea, la permisología adecuada obviamente es algo que nosotros es latero, pero es algo que tenemos que estudiarnos, es algo que tenemos que aprendernos, sobre todo si estamos trabajando en esta área, o si estamos interesados en trabajar en esta área. Siempre es importante identificar cuáles son las autoridades específicas en el manejo de fauna silvestre en cada uno de sus países. Comúnmente se permite una atención primaria de la especie, pero una vez que se estabilice el animal, sí es importante entonces realizar el aviso a las autoridades pertinentes. Por ejemplo, acá en Chile nosotros tenemos lo que es la ley de caza, la ley general de pesca y acuicultura, en el caso de especies acuáticas. Por ejemplo, si realizamos el rescate de un animal terrestre, entonces tenemos que avisar al Servicio Agrícola Ganadero. Si se realiza un rescate de un animal marino, entonces por el contrario es hacer una pesca. Entonces, dependiendo de la especie también hay diferentes autoridades que van a regular, depende también del país, la permisología para el trabajo con este animal, o a veces es simplemente el dar aviso, ¿ya? Para mantener todo bien, y sobre todo que también según la especie también te pueden derivar, ¿no? Hay que llevarlo a cierto lugar, hay que llevarlo a otro, o es una especie, por ejemplo, exótica, hay que realizar la eutanasia inmediata, etc. Así que es súper importante echarnos nuestra estudiadita de cómo es la legislación ambiental siempre que queremos trabajar asociados a lo que es fauna silvestre. Bueno, otra cosa muy importantísima es identificar si efectivamente es un huérfano, porque no puedo decir que la mayoría, pero muchas veces los animales que llegan a centros de rehabilitación, a clínicas privadas, a zoológicos, etc., muchas veces son animales que no necesitaban ser rescatados. Eso pasa mucho con las aves, sobre todo en época de primavera. Obviamente también depende del país y de la especie, pero en general las aves, cuando hay más recursos a nivel de temporada, tienden a tener su pic reproductivo, y en el caso de animales que tengan un proceso, por ejemplo, que no son aves precoces, cuando entran en su etapa de volantón, son aves que empiezan a volar y a tratar de hacer ejercicio para volar, etcétera, y se caen de los nidos. Y estos son los típicos pichones que tienden a llevar a los centros de animales en general. Entonces, por eso es que es muy importante también realizar, y se ha hecho en varias ONG, en varios incluso instituciones públicas, de difuminar la información de qué hacer si es que se consigue un animal silvestre. Incluso si es que ustedes trabajan con eso, siempre en algún momento alguien les va a llamar a ver, mira, conseguí un pichón, ¿qué hago? ¿A dónde lo llevo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, por ejemplo, en el caso de aves, es tratar de visualizar o ubicar el nido, porque muchas veces estos animales simplemente se caen del nido. Entonces, ubicar el nido, obviamente hay que ver el animal y que el animal no haya tenido un traumatismo, una lesión, que el animal esté sano, que el animal no tenga una lesión que repercuta que el animal obviamente vaya a sobrevivir en medio silvestre, pero muchas veces no es así porque son volantones, o sea, igual tienen cierto vuelo.
a menos que sean pichones muy poco desarrollados que efectivamente tienen traumatismos asociados a la caída. Pero bueno, ahí lo ideal entonces, una vez que aseguremos que el animal no tenga lesiones, es colocarlo en su nido. Tratar de conseguir dónde está el nido. Incluso uno se puede apoyar, dependiendo de los países. Yo me apoyaba mucho en cuerpos de bomberos. Llamamos a los bomberos que normalmente tienen estas escaleras altotas y gracias a eso uno ubica el nido y coloca el pajarito ahí en su nido. En el caso tal de que sea muy alto o muy inaccesible, lo otro que se puede hacer es construir un nido falso, que es simplemente una cajita, cualquier recinto que haga que el animal no se vuelva a caer, y esa cajita colocarlo en un punto alto, lo más cercano al nido, porque los padres siempre están por ahí. Entonces lo que uno tiene que hacer es esperar a que los padres, asegurar que los padres están ahí, porque los padres, incluso si el pichón está en el suelo, van a seguir alimentando al pichón. Lo que pasa es que obviamente si lo dejamos en el suelo, es más probable que un gato o un depredador se los coma. Y eso pasa también con animales arbóreos, con ardillas. Pasa mucho también que las ardillas también se caen de los nidos y los padres simplemente recuperan las ardillas. Eso de que si tú lo tocaste y el padre los va a rechazar y los va a matar es falso en la mayoría de las especies. Obviamente ahí lo ideal no solo por el tema de los olores, sino por el tema de la bioseguridad, que ya lo vamos a ver más adelante, es nunca tocar a los animales con nuestra mano desnuda, siempre tratar de utilizar guantes dentro de lo posible. Y por ejemplo, pasa mucho en el caso de felinos o en carnívoros o animales más grandes, que los padres no están siempre con las crías. Los padres tienen a las crías en su refugio y están buscando alimento, forrajeando en el caso de que sean forrajeros o depredando en el caso de que sean depredadores, y las crías se mantienen en algún sitio. Y esas son muchas veces las crías que la gente que hace trekking, etcétera, se encuentran con esas. No sé si se acuerdan del famoso video del cachorro puma, que ahí sí estaba la mamá cerca. Pero muchas veces lo que a la gente agarra estos cachorros y se los lleva, y ahí estamos haciendo un daño brutalísimo, porque entonces ya sabemos además que en el caso de carnívoros la crianza es mucho más difícil y el éxito de crianza es bajísimo. Entonces es mucho menos probable que este animal vaya a tener entonces una vida adecuada si es que no la separamos de su madre. Entonces ahí lo que se recomienda es dejar al cachorro en el lugar y más bien alejarse, sobre todo si se trata de un depredador, y esperar unas horas a ver, que también depende de la especie, tratar de averiguar un poco de qué especie estamos hablando, si es un animal que pueda estar todo un día sin la cría, que pasa por ejemplo en algunas aves incluso, o que es un animal que hace recorridos de 3 horas, 5 horas, va a depender. Pero siempre es importante informarnos antes de realizar una acción imprudente, como retirar entonces al neonato o a la cría o al volantón o lo que sea que estemos viendo del sitio natural, donde va a tener una muchísimo mayor probabilidad de éxito que si lo criamos no naturalmente. Bueno, otra cosa importantísima también es donde realizamos la crianza, y recordarnos que estamos trabajando con fauna silvestre. Ya hablamos entonces de que tenemos que evitar todo lo que es la impronta con estos animales, tratar dentro de lo posible de que estos animales mantengan una conducta natural, ¿ya? Y por ende no asociando a estos animales con conductas domésticas, por ejemplo, no asociándolo con animales domésticos, no solo por el tema de que obviamente, por ejemplo, en el caso de perros y gatos, muchas veces van a ser sus depredadores naturales. Entonces a mí no me interesa que el animal relacione un perro o un gato que en estado silvestre puede depredarlo a que es no un depredador. Entonces es importante que estos animales no se asocien tanto con olores ni con conductas domésticas, o sea, de animales domésticos. Y esto es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de veterinaria, porque muchas veces estos animales les hacemos en el sentido de... le hacemos, por ejemplo, lo que son los exámenes de laboratorio, etcétera, en veterinarias de animales domésticos. Entonces ahí también hay otro problema, no solo por el tema también de los olores, etcétera. Por ejemplo, si yo llevo a un ave a un sitio que huele a gato, obviamente el animal se va a estresar muchísimo, o si es un animal presa, un roedor, un conejo, etcétera, también. Pero además vamos a tener mucho problema con el contagio de enfermedades domésticas. Como distemper, como incluso sarna, etcétera, que se puede contagiar a estos animales, a los animales silvestres, que incluso puede haber casos en donde estos animales son liberados siendo portadores de estas enfermedades domésticas, para las cuales la fauna silvestre no tiene ningún tipo de adaptación inmunológica. Y por eso es que tenemos
mortalidades grandísimas en fauna silvestre asociadas a enfermedades domésticas transmitidas por perros o gatos, o bueno, esto ya es otro mundo, da para otra charla, pero es muy importante entonces limitar todo lo que es el contacto a fauna doméstica. Por ejemplo, en el caso de las aves, también tener mucho cuidado cuando se realiza cría y sobre todo a los recintos de preliberación que tienden a estar en zonas externas, que no tengan visitas de aves, de aves silvestres o de aves domésticas de alrededor, que muchas veces, por ejemplo, si es un sitio donde hay patos, donde hay gallinas, entonces se acercan los patos y las gallinas a tratar de comerse el alimento que queda por fuera de las aves. Entonces ese tipo de contactos hay que evitarlos dentro de lo posible, también por el tema de transmisión de enfermedades. Y bueno, obviamente esto es así como paréntesis, tratar de entender de que estos son animales o es fauna silvestre y tratar de entender las conductas sin dejarnos guiar por lo que creamos que se pueda asociar con una conducta humanizada. Y esto pasa muchísimo con todos estos virales que ocurren. Por ejemplo, esto fue un viral que pasó de un jaguar, en donde supuestamente este jaguar había sido rescatado por esta persona cuando hubo los incendios de Brasil. Y esto era un animal completamente improntado. En la realidad es que era un animal completamente improntado, que había sido criado por estas personas, rescatado también del tráfico, y obviamente era un animal muy dócil. Esto es algo que no se puede realizar con un animal silvestre. También se hizo viral hace poquitito, en donde todo el mundo entonces hablaba de que qué linda la pereza, que mira que cómo le gusta que le dan cariño y que está jugando con el agua, etc. Y realmente esto es un animal que lo que está tratando es de agarrar cualquier rama para escaparse de ahí, y tiene un alto nivel de estrés porque es un animal silvestre que no está acostumbrado al contacto humano. Recuerden que los animales silvestres no están acostumbrados al contacto humano, así que sobarlo, acariciarlo, no es algo positivo. Estamos ejerciendo un factor estresante, sobre todo si es un animal presa. Y si lo acostumbramos a eso, entonces peor todavía por todo lo que hemos venido hablando. Bueno, ya, vamos bien. En cuanto a entonces cuáles son los cuidados iniciales cuando recibimos un huérfano o un neonato, en general hay tres, bueno, hay varias, pero hay como las tres Marías de los cuidados iniciales. Primero es realizar lo que es la termorregulación de estos animales, en segunda instancia la hidratación, y en tercera instancia el aporte energético, sobre todo que debe ser crítico en las primeras horas. Así que muchas veces, dependiendo de la especie, vamos a recibir animales que tienden a estar en estadio más crítico, letárgico, etc. Perdón, ahí sí. Y bueno, uno de los errores que la gente comete, y obviamente esto es un caso extremo, pero muchas veces llegan animales que no están tan graves, como por ejemplo en este caso, hay que tener mucho ojo porque en la fauna silvestre tiende a esconder los signos clínicos, sobre todo las aves, pero todos los animales silvestres en general. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces nosotros vamos a ver que el animal puede estar parado, puede estar digamos que imitando que el animal no se encuentra tan mal, y es un animal que puede estar en estado crítico, pero como es un animal presa, o en general la fauna silvestre esconde los signos clínicos, porque en estado silvestre, si yo aparento estar enfermo, me van a depredar rápidamente, y por eso es que tenemos que hacer observación máxima con lo que es clínica de fauna, porque no son animales que se quejen, no son animales que claudiquen, o sea, claudican cuando ya efectivamente, no sé, tienen el miembro fracturado, por ejemplo, tienden a esconder los signos hasta que ya la enfermedad está muy avanzada. Y por eso es que en general el pronóstico con estos animales tiende a ser negativo, porque cuando tienden a llegar a los centros, tienden a ser cuando ya las personas no entrenadas los ven enfermos, y cuando los ven enfermos es cuando obviamente ya la enfermedad está súper exacerbada. Entonces, mientras más más instaurado, más crónica es la enfermedad, más difícil va a ser el pronóstico, porque además solo el hecho del cautiverio y el manejo va a generar un extra estrés que va a generar un extra de afectar el sistema inmunológico, y por ende la enfermedad va a atacar más fácilmente. Por eso que muchas veces hay casos en donde los animales tienen mucho tiempo muriéndose, entre comillas, los llevan a los veterinarios, y simplemente por agarrarlo de la jaula, por ejemplo, caso de aves, se le muere la mano al veterinario. Eso pasa mucho, sobre todo cuando son animales que han estado en estado crítico, y por un manejo, y ni siquiera es por un manejo inadecuado, es simplemente que ya el animal está en su último estadio.
Pero bueno, en general, siempre lo principal que tenemos que hacer es entonces aumentar o regular la temperatura. La mayoría de los neonatos no tienen la capacidad de termorregularse ya en general, o sea, cuando estamos hablando de reptiles, ninguno la tiene, entonces ahí además tenemos que siempre aportar la temperatura adecuada por el medio externo. Y en el caso de las aves y de los mamíferos, son animales que durante sus primeros días o semanas de vida, dependiendo de la especie, no tienen una capacidad de regular su temperatura. Y por ende, la mayoría de las veces cuando son animales huérfanos que no tienen ese soporte externo, que se lo da la madre o que se lo da el nido donde la madre lo tiene, tienden a ser animales que van a venir la mayoría de las veces con problemas de hipotermia. Entonces lo principal que tenemos que realizar es tomar la temperatura para entonces idear, o sea, para ver efectivamente qué temperatura debería tener este animal y la mayoría de las veces entonces aumentar esa temperatura a su temperatura óptima. Hay que tener mucho cuidado porque eso también hay que hacerlo de manera muy paulatina, muy lentamente, porque si hacemos un cambio drástico de temperatura también podemos hacer que el animal caiga en shock, por ejemplo. Después de estabilizar la temperatura es que entonces podemos realizar la hidratación, porque si nosotros a veces, por ejemplo, en las aves también, que tienden a aparentar lo que no, que estar mucho mejor de lo que están, a veces, no, bueno, el animal no está tan mal, vamos a hidratarlo de una vez. Entonces, si el animal está teniendo un problema de temperatura o está hipotérmico, por ejemplo, no va a tener la capacidad de metabolizar, ya sea hidratación o alimentación que le estemos realizando, y va a tener entonces no solo problemas digestivos, sino incluso pueden entrar también en shock por simplemente administrar una alimentación que no debemos hacerlo hasta que el metabolismo del animal esté preparado para aceptar lo que sea que estemos ingresando. Entonces, en segunda instancia, después de que adecuemos su temperatura, tenemos que hidratarlo, que ya vamos a hablar un poquito mejor de cómo realizar la hidratación. Obviamente la hidratación y la alimentación siempre tiene que ser atemperada y esta temperatura va a depender de la temperatura del individuo, ¿ya? De la especie. Y finalmente, una vez que corrijamos la temperatura y una vez que corrijamos la hidratación, es que entonces podemos empezar a alimentar. Pero la alimentación tampoco puede ser drástica, tampoco es que ya yo hidraté al animal, incluso parenteralmente, y ya de una vez entonces le coloco alimentación, porque yo tengo que asegurarme que su sistema digestivo está funcionando, porque si yo empiezo a administrar alimento y el animal no tiene un sistema digestivo que funciona, entonces yo voy a no solo causar problemas digestivos, sino que también hacer un desbalance metabólico que pueda incluso causar la muerte del animal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer la mayoría de las veces es aportar calor. Ojo que hay que ver la temperatura porque hay casos, en neonatos es más difícil, pero puede haber casos en aves, por ejemplo, que sobre todo en aves que han sido capturadas y mientras más pequeñas el metabolismo es más acelerado, solamente por, digamos, el tratar de escapar y por estos movimientos musculares generan calor metabólico y eso sí puede causar problemas de hipertermia, así que siempre es importante medir la temperatura para ver si está uno dentro de su rango normal, pero lo más común es que vengan hipotérmicos. Bueno, entonces, por ejemplo, en el caso de aves y mamíferos, que los mamíferos deberían tener nuestra misma temperatura y las aves deberían tener una temperatura mayor. Entonces, ya cuando los agarramos, si por el tacto con nuestras manos sentimos que la temperatura es menor a nosotros, ya hay índice de que el animal está hipotérmico. Y bueno, mientras más chiquitico sea el neonato, más dependiente va a ser del calor externo. ¿Ya? No en el caso de los reptiles, que son animales ectotermos, que siempre van a depender del calor externo. Entonces, ¿cómo vamos a regular la temperatura? Bueno, hay muchas opciones, podemos utilizar esto, aquí le dicen guateros o bolsas de agua caliente, o incluso una botella de agua caliente también funciona. También están estas almohadillas térmicas o estas lámparas incandescentes que se usan para la cría de reptiles o la cría de aves también. Todo esto funciona. Lo importantísimo es que no puede ser directo. O sea, yo, por ejemplo, no le puedo colocar la botella de agua directamente al animal. Primero, recuerden que la elevación de la temperatura tiene que ser paulatina. No le puedo de una vez aumentar al animal, no sé, está en 20 grados y de una vez lo lanzo para 30 grados porque le va a dar un desbalance importante. Entonces, primero tiene que ser poco a poco, la voy alejando, la voy acercando hasta que ya, ojalá tener un termómetro, de hecho, lo mejor que se puede comprar son estos termómetros láser, porque ahí podemos estar monitoreando el animal, y hoy en día hay unos que son súper precisos y no son costosos, y bueno, y ahora con el COVID hay 10.000 millones de más opciones, y eso nos ayuda a estar monitoreando constantemente la temperatura sin necesidad de manipular al animal, porque recuerden además de que cuando los animales están en un estado muy crítico, mientras más yo los manipule,
más efectos negativos va a tener. Ay, ya va, que me acabo de dar cuenta que no tenía el chat activado. Ay, no me aparece. Bueno. Entonces. Ya. Bueno, no me aparece el chat, pero debe ser que es que no han escrito por el chat. Ahí cuando aparezca. O si alguien ha preguntado algo y no lo he visto, díganme, porque no puedo ver el chat. Sí preguntaron algo. Preguntaron. ¿Qué preguntaron? Primero Ahí me preguntó apareció el Karen. chat. Es que se me había escondido el chat. Aquí está. Ya, que estoy echando para arriba. Ya que ya están todavía el link. Ya. ¿Qué tan recomendado es el foco para elevar la temperatura por cuestión de deshidratación? O sea, recuerda que esto va a ser, tú tienes que atacar las 3 opciones. Lo que pasa es que lo primero que tienes que hacer es elevar la temperatura. Pero si yo elevo la temperatura, recuerda que esto lo tengo que hacer monitoreando la temperatura del animal, porque tampoco me puedo pasar, porque entonces obviamente si yo produzco hipertermia, entonces va a afectar obviamente la deshidratación. Entonces acá el único problema, o sea, no es un tema especial de la lámpara. El único problema de utilizar esto, cualquiera, lo que elijas, es que tienes que estar monitoreando cómo está la temperatura del individuo y cómo va aumentando paulatinamente. Y, por ejemplo, cuando ya llega a su temperatura óptima, entonces ya yo veo qué tan alto alejo la fuente de calor, etcétera, porque después vamos a poder producir un proceso de hipertermia. Y había otra pregunta. En cuanto a nuestro olor, ¿eso nos genera también alguna relación? Sí, o sea, de hecho, bueno, ya vamos a hablar un poquito más adelante de las medidas de bioseguridad. Siempre, siempre es recomendable utilizar guantes para la cría de cualquier animal de fauna silvestre. No solo por exactamente, el tema de los olores es importante. El problema es que obviamente, dependiendo de la especie y dependiendo del grupo animal, por ejemplo, incluso reptiles tienen el sistema olfativo más desarrollado, las aves son un poco más visuales, pero los mamíferos, sí, dependiendo del mamífero, pero en general sí tienden a tener una recepción de olores importantes. Así que, pero obviamente podemos dentro de lo posible reducirlo al máximo y el uso de guantes es imperativo, no solo por el tema de los olores, sino también por el tema de la bioseguridad, porque recuerda que estos son animales silvestres que la mayoría de las veces no tenemos los recursos para realizar las pruebas adecuadas de despistaje de enfermedades zoonóticas, tanto bacterianas como virales, como fúngicas, y por ende la mayoría de las veces no sabemos qué tienen estos animales y por ende tenemos que siempre prioritariamente asegurar nuestra bioseguridad utilizando guantes. Si no tienen guantes, yo sé que es un gasto, por ejemplo, si estamos criando un animal que dura 2 meses la crianza, y estar todos los días desechando guantes, yo sé que es un tema complicado, pero por ejemplo pueden utilizar estos guantes de goma amarillos de lavar platos que no vas a tener contacto directo con el animal y después con esos mismos guantes te puedes lavar las manos y los puedes reutilizar y los puedes desinfectar también después. Entonces, digamos que todo es como lo ideal es obviamente utilizar guantes desechables, sino entonces podemos utilizar guantes reutilizables con la desinfección entre manejos, pero siempre no dejar de hacer las cosas por falta de recursos, porque podemos hacer las cosas con imaginación también. Y apoyándose igualmente en colegas. A veces uno le pregunta, mira, no sé, en el caso de las fórmulas lácteas, no consigo la leche específica para silvestres, entonces, ¿qué te funcionó a ti? ¿Qué otra leche me podrías recomendar? Etcétera. Eso también es importante tener redes de ayuda porque no todos tienen la misma experiencia y entre todos podemos aprender de la experiencia de otros. Bueno, y otra cosita antes del siguiente, es que en el tema del calor también, una vez que ya el animal esté estabilizado, ya que ya el animal haya estabilizado su temperatura de acuerdo a su temperatura, que ya saben, por ejemplo, que en el caso de los mamíferos va a estar por el orden, bueno, ya después vamos a hablar un poquito mejor de eso para no adelantar. En el caso de, una vez que ya tengamos el animal estabilizado, es importante entonces que ahora ya yo estabilicé mi temperatura del animal, ahora yo lo que tengo es que aportar una temperatura adecuada en el recinto, que no va a ser tan elevada para elevar la temperatura, porque ya yo mantengo mi temperatura óptima en la especie. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es que simplemente voy a colocar la fuente de calor un poco más alejada, o por ejemplo el recinto que sea más grande, dependiendo obviamente de la especie y de dónde esté este recinto, pero
dentro de lo posible, sobre todo cuando son animales más grandes, que van a tener más movilidad, no cuando son animales, recuérdense que muchos neonatos además no se pueden mover, sobre todo cuando estamos hablando de aves no precoces y de mamíferos, y por ende ahí siempre tenemos que asegurar de que la temperatura donde está el animal es la temperatura adecuada, porque el animal no va a poder movilizarse para cambiar de temperatura. Pero una vez que el animal tenga más movimiento, y por ejemplo en el caso de los reptiles, sí es importante que nosotros realicemos un gradiente de temperatura en ese recinto. Y eso lo realizamos como por ejemplo utilizando en una parte del recinto podemos colocar una placa térmica, siempre debajo, nunca dentro del recinto, y ahí me va a tener una temperatura mucho mayor. Y por ejemplo en otra parte yo puedo colocar el foco incandescente que me le va a dar otro tipo de temperatura. Entonces el animal por la movilización va a poder jugar según su temperatura y cómo quiere entonces adecuarle, pero manteniéndole nosotros la opción de un gradiente de temperatura. ¿Ya? Entonces eso es muy importante sobre todo en el caso de reptiles, ya que necesitan adecuar su temperatura según la temperatura externa. Entonces nosotros tenemos que proporcionarle al reptil los diferentes gradientes de temperatura, también aplican aves y también aplican mamíferos, pero es mucho más importante en reptiles, para que ellos entonces puedan llegar a su zona de temperatura óptima según la disposición de temperaturas que hay en el terrario, en este caso. Ya, ya entonces estabilizamos la temperatura, entonces ahora tenemos que hidratarlo. En general, la mayoría de los animales que llegan huérfanos o que no están comiendo, al menos tienen un 5% de deshidratación. Pero obviamente ahí tenemos que evaluar según la elasticidad de la piel, el hundimiento de los ojos, qué tan húmedas están las mucosas, qué tan espesa está la saliva, etcétera, cómo está realmente su porcentaje de deshidratación. Muy importante que la hidratación la vamos a realizar entonces una vez que ya hidratemos el animal, lo pesamos, porque según su peso, entonces que vamos a poder realizar la formulación adecuada de la cantidad de mililitros que le podemos suministrar. ¿Dónde vamos a realizar la administración de la hidratación? Obviamente, si funciona la boca, por la boca. Siempre en fauna, si podemos realizarlo por vía oral, lo realizamos por vía oral. Obviamente la vía oral no funciona si el animal tiene una deshidratación, por ejemplo, moderada o severa. Ahí sí ya tenemos que administrarla a modo parenteral. Y obviamente neonatos, cuando son tan chiquititos, siempre, por ejemplo, mientras más avanzada o mientras más porcentaje de deshidratación tenga, más tenemos que intentar realizar vías directas, como intravenosa o incluso intraósea, que es muy buena en aves sobre todo. Pero en aves, o sea, en neonatos, que las vías son más chiquititas y son más difíciles, y sobre todo cuando están más deshidratados, más difíciles de conseguir, lo que más podemos utilizar es la vía subcutánea. Ahí los tenía Bueno, en general, obviamente también se utilizan, o sea, lo que son sueros isotónicos, con o sin glucosa, también va a depender del estadio del animal. Y bueno, en general siempre, como en todas las fluidoterapias de fauna, tenemos que realizar lo que es suministrar la pérdida según el porcentaje de deshidratación, sumarle lo que es el mantenimiento, que aquí tienen los mantenimientos por especie, de mililitros por kilo por día. En aves, por ejemplo, esto varía muchísimo porque mientras más pequeño es el animal, su metabolismo es más acelerado y por ende va a necesitar mayor cantidad de mililitros. Y mientras más grande es el animal, entonces al revés. Entonces ahí también va a depender del tamaño del individuo y de la especie realmente. De hecho, o sea, esto realmente podemos hablar de 50 hasta 150 mililitros por kilo en especies más pequeñas. Pero bueno, en general entonces podemos utilizar lo que es si el animal está muy deprimido, o por ejemplo si tengo una lesión en la boca, etcétera, realizar lo que es la fluidoterapia por medio de aplicación subcutánea. Ojo que esto siempre tenemos que realizarlo paulatino también, no es que le vamos a meter un bolo con toda la hidratación que necesitan al día, y la frecuencia también va a depender de la especie y de su estado o del estado del individuo. Normalmente en las primeras horas se puede aumentar la tasa de incluso hasta 5 mililitros de las primeras 3 horas, depende también de la especie. A nivel oral podemos hacer una rehidratación, por ejemplo, cada 6 horas de 30 mililitros por kilo, pero eso también va a depender en animales que ya son un poco más grandes, así que igual acá siempre hay que hacer una revisión bibliográfica de la especie que estemos tratando para ver qué es ya va que se me activó la música.
Ahí sí. Ya, y tener mucho cuidado con cuál es la cantidad de máxima de líquido que yo puedo administrar a nivel subcutáneo, ¿ya? Por ejemplo, en aves no pueden administrar en un bolo más de 10, o sea, en una sola inyección, más de 10 mililitros por kilo. En mamíferos puede ser 30 mililitros por kilo, ¿ya? En reptiles, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con las tortugas, en donde no podemos aumentar más del 2% de su peso corporal. En reptiles también hay que tener mucho cuidado con la cantidad, porque recuerden que los reptiles no tienen diafragma, entonces ahí también vamos a tener, si introducimos demasiado líquido, podemos entonces provocar problemas respiratorios en los animales. Y en las aves también, ojo ahí con las inyecciones. Bueno, obviamente si estamos realizando subcutáneo es menos probable, pero tienen que tener mucho cuidado con los sacos aéreos, o por ejemplo si hay enfisemas pulmonares. Entonces hay como ciertos datitos que siempre hay que estar cuidadosos según el grupo animal. Y bueno, obviamente, importantísimo, perdón, obviamente, importantísimo siempre atemperar los líquidos, que tienen que estar entonces de acuerdo a la temperatura de 38 grados, buscar la temperatura específica, por más o menos 38 grados en el caso de los mamíferos, 39 grados o más. También en la temperatura de las aves va a depender de su tamaño. Las aves más chicas van a tener temperaturas más altas, y aves más pequeñas, más grandes, van a tener temperaturas menos altas. Pero en general siempre manejamos el rango de y en el caso, así como última instancia, funciona la técnica de ponértelo en la palma como hacen con los bebés, en esta partecita, y obviamente no nos debe quemar y no nos debe parecer frío al tacto, ya como ya a nivel más rural. Y bueno, obviamente recordar que esto se tiene que hacer siempre una vez que el animal esté estabilizado a nivel de su temperatura. Entonces, ya estabilicé, ya hidraté, ahora es que puedo comenzar a alimentar, pero tampoco puedo de una vez meter la alimentación de un solo golpe, sobre todo en el caso de, bueno, en general, pero sobre todo en aves y sobre todo en mamíferos. Es importante que nosotros tenemos que, antes de comenzar a alimentar, estar seguros de que el animal puede metabólicamente digerir lo que sea que estemos administrando. Entonces tenemos que, antes de administrar alimento, asegurarnos de que sus sistemas excretores estén funcionando. Y obviamente eso lo vemos y que el animal esté orinando y evacuando adecuadamente, sobre todo orinando si es que al comienzo lo único que estamos es haciendo hidratación. Y obviamente hay que tener mucho cuidado en general con la manera en que se alimentan para, por ejemplo, evitar que nos den, que tengamos problemas de neumonía por aspiración, o cómo alimentamos en tanto a frecuencia y a concentraciones para evitar problemas digestivos. Es importante, la mayoría, por ejemplo, en mamíferos se habla de 50 mililitros por kilo de capacidad, pero siempre es importante hacer una revisión teórica de cuál es la capacidad de alimentación, o sea, cuánta alimentación puedo yo dar por el individuo en cada vez que yo lo alimento, que eso también va a variar según especie. Si no consigo información de la especie en la que yo estoy trabajando, porque es no sé, un Chironectes, un perrito de agua súper raro, entonces, bueno, obviamente ahí está difícil, pero entonces puedo buscar otra especie del mismo grupo, otro marsupial que se parezca por lo menos en tamaño y que pueda conseguir entonces información relevante. Siempre hay algo que podamos extrapolar, y obviamente todo cambio, toda nueva acción que se realice, tenemos que hacerla con mucha vigilancia para ver cómo está entonces reaccionando ese individuo a lo que yo estoy proporcionando. Por ejemplo, bueno, en el caso de reptiles es mucho más fácil, entre comillas, porque la mayoría de los reptiles, bueno, primero no vamos a tener el problema de realizar una fórmula láctea adecuada, pero en general los reptiles no tienden a alimentarse por sí solos, a menos que el animal esté en muy mal estado, que ahí sí entonces tenemos que realizar alimentación forzada. Muy importante identificar la especie, porque de hecho dentro de los mismos grupos, que no pasa con las aves, por ejemplo, las aves nos podemos guiar por forma de pico, por familia, muchas veces las familias comparten la misma alimentación, etc. En los reptiles no, en reptiles dentro de las mismas familias nosotros podemos
podemos poner, por ejemplo, especies que son mucho más herbívoras, otras que necesitan un componente proteico más importante. Por ejemplo, en el caso de las tortugas, hay tortugas que dentro de la misma especie, del mismo grupo de tortugas terrestres, hay unas tortugas terrestres que son mucho más herbívoras y necesito hacer un aporte mucho más de fibra y alimentarla, por ejemplo, con vegetales. Pero hay otra especie, por ejemplo, la Chelonoidis carbonaria, que es mucho más frugívora, y o sea, la tortuguita de pintas rojas es mucho más frugívora, y esa tortuga necesita entonces más aporte de fruta en la dieta, pero si yo le doy más fruta a la otra especie, por ejemplo a la Chelonoidis chilense, la tortuga argentina, a esta tortuga sí le puedo producir un proceso digestivo patológico por administrarle mucha fruta. Entonces es muy importante reconocer la especie para ver cuál es la dieta que yo tengo que administrar, y que además también puede variar según estadio. Muchas veces muchos reptiles van a tener una alimentación con mayor contenido proteico en una etapa primaria de su vida, cuando son, por ejemplo, pasan muchas en tortugas marinas, por ejemplo, todas las tortugas marinas chicas, recién nacidas, son omnívoras y necesitan un contenido proteico importante. Y a medida que van creciendo, cada uno va haciendo una dieta más específica, vamos a tener una especie que es prácticamente herbívora, pero dependiendo también del estadio o sea, de su estadio de vida. Bueno, en general en reptiles, como les digo, a menos que el animal esté en muy mal estado, vamos a tener entonces que realizar alimentación forzada, pero muchas veces los animales tienden a alimentarse por sí solos. Cuando el animal está en muy estado, muchas veces es o que no tienen un problema crónico, sino que el animal está letárgico. La mayoría de las veces es porque tienen un problema de temperatura. Normalmente cuando a estos animales les corregimos la temperatura, tienden a activar el metabolismo, y ya con eso aceptan comida. Muy importante que cuando estemos alimentándolos, lo mantengamos en su zona de temperatura óptima preferencial, incluso y obviamente para después, porque gracias a eso es que el animal va a poder hacer digestión. Y en el caso de que no, entonces bueno, ahí sí tenemos que realizar alimentación forzada, y bueno, en reptiles obviamente no hay que hacer mucha... o sea, no hay que hacer mezclas como tal, sino dependiendo obviamente de la especie, pero tenemos ahí entonces que realizar el aporte nutricional según la dieta que requiere cada una de esas especies. Pero en general también tenemos entonces que ver qué especie es, cuál entonces la frecuencia de alimentación. Por ejemplo, este animal va a tener una frecuencia de alimentación diaria, por ejemplo, en comparación con una serpiente, que dependiendo del estadio la podemos alimentar una vez a la semana o incluso ya una vez al mes, según qué tan grande está. Entonces es muy importante conocer cuál es la frecuencia que debe tener la especie y por ende no sobrealimentar o subalimentar. Y bueno, en el caso ya de alimentación forzada, en el caso, por ejemplo, de que no podamos realizar muchas veces alimentación forzada, por ejemplo, en el caso de cocodrílidos, en iguanas es más como las tortugas, en serpientes sí, como en los cocodrílidos, simplemente le podemos utilizar por medio de una pinza, administrar la presa completa. Cuidado con estos animales carnívoros, pasa mucho también con las aves, que no proporcionemos la presa completa, pasa sobre todo con el caso de los cocodrilos o con los aligatores, que tendemos a dar, por ejemplo, solamente carne. Entonces hay que tener muy cuidado de que estos son animales que ingieren su presa completa, incluyendo pelo y hueso, y entonces si nosotros no administramos el contenido de calcio por los huesos de su presa, entonces también vamos a tener procesos de enfermedad ósea metabólica. En el caso de las tortugas, ya ahí sí la alimentación forzada se complica un poco, entonces muchas veces tenemos que aplicar lo que es alimentación por medio de sondas, y bueno, ahí en general, como en la mayoría de los animales, hay que tener medida, que va a depender entonces también de la especie, hasta dónde llega el estómago, perdón, hasta dónde debería llegar la sonda, donde estaría ubicado el estómago, que normalmente se mide a nivel de las camas del plastron, entonces ahí medimos hasta dónde tenemos que meter el tubo. El tubo, si no tenemos una sonda, podemos crear una sonda, lo importante es que el extremo de la sonda sea suave, no sea agudo. Entonces si es un tubito que estamos utilizando, lo podemos derretir con fuego para que sea una punta roma y que no vaya obviamente a lastimar cuando estemos entrando por el esófago. Y obviamente hay que hacer lo que es la lubricación del tubo, ojalá con algún lubricante con la misma comida funciona si estamos haciendo, por ejemplo, una alimentación más líquida al comienzo, y si no podemos utilizar lo que son lubricantes, ojalá hidrofílicos, y si no, bueno, aceite en general. Acá es importante que obviamente hay que mantener al animal inclinado cuando estemos realizando la alimentación, pero
Después de que realizamos, siempre obviamente hay que hacerlo paulatinamente, lentamente, atemperado, todo lo que hemos estado hablando, pero es importante que después que sacamos el tubo, que ya sabemos entonces cuál es la cantidad que tenemos que colocarle según la especie, según el grupo animal, cuando sacamos el tubito tenemos que dejarlo un tiempo en esta posición para evitar que el animal vaya a regurgitar. Y bueno, cuando son animales grandes podemos estar más pendientes del olor, que nos avisa un poco si es que viene una regurgitación. Cuando son animales chicos ya es mucho más difícil, pero en general siempre mantener el animal un tiempito arriba, o sea, inclinado, para por si acaso no regurgite, y estar pendiente obviamente si regurgita al revés, voltearlo para el otro lado. En el caso de animales acuáticos que estemos realizando, por ejemplo, rehabilitación en zona seca, no lo podemos colocar, o sea, que el animal no está en agua. Después de realizar la alimentación sí lo podemos meter un momento en agua, por lo menos que el animal pueda incluir el hocico, o sea, lo que es la cavidad bucal en el agua, porque estos animales, si es que regurgitan, pueden sacar el alimento por medio de las juanas y por medio de la nariz, pero eso lo hacen gracias al agua. Así que bueno, son algunos tips de alimentación en reptiles. Creo que tengo que ser menos específica porque me he pasado un poco. Ya, en el caso de las aves, aquí también tenemos que, bueno, en todos los animales, pero acá también es muy importante lo que es la identificación de la especie, porque vamos a tener igualmente aves que son frugívoras, aves que son insectívoras, etcétera. Así que es muy importante, y también va a depender de la especie como tal. Hay animales que son, o sea, que son más precoces que otras, y por ende, dependiendo entonces del qué tanto manejo que tengamos que realizar y qué tanto cuidado al manejo exacerbado podamos hacer, porque va a tener mayor capacidad de hacer impronta. Si es que, por ejemplo, es difícil a veces identificar la especie, sobre todo cuando son pichones que incluso no están emplumados, o sea, que aún ni siquiera están emplumados. Entonces, si es que tenemos dificultad para la identificación de la especie, podemos ayudarnos mucho con la forma del pico. Y gracias a la forma del pico, por lo menos, hasta saber qué tipo de qué especie es, podemos guiarnos si, por ejemplo, es un animal más generalista, más insectívoro, más granívoro. Hay muchas guías, bueno, aquí las coloqué una bien didáctica, pero se consiguen muchas guías de cómo poder identificar la alimentación de un ave por cómo es la forma de su pico, y ayudarse también con la forma de las patitas. Pero bueno, en general también la mayoría, muchas especies incluso que son más frugívoras dentro de los paseriformes, tienden a tener en la primera etapa de su vida una alimentación también más proteica. Entonces, porque por ejemplo en paseriformes vamos a tener picos bastante parecidos dentro de los insectívoros y los frugívoros, pero ahí entonces también ayudarse con colegas y poner en redes sociales el animal, y ahí siempre va a saltar alguien a ayudarnos a identificar qué especie es. Bueno, en el caso de la alimentación forzada de las aves, lo mismo que hemos estado viendo, importante entonces mantener la temperatura. Hay que entonces medir hasta dónde, según la especie, llegaría el proventrículo del animal y marcar la sonda. Y entonces una vez que ya yo marco la sonda, normalmente está bajito de la quilla, entonces ya yo sé hasta dónde tengo que meter la sonda, igual que lo que hemos visto hasta ahora, lubricándola o preparando el tubo, etc. Ya. En el caso de los mamíferos, bueno, no, vamos a ver mejor un poquito más adelante sobre eso. Antes de entrar a los mamíferos, en el caso de las aves, o sea, en todos los animales hay que tener mucho cuidado, pero en estos animales además hay que tener máximo cuidado todavía con el reflujo o con la regurgitación y con las cantidades según la capacidad de su proventrículo, o sea, de su estómago. Porque si nosotros aumentamos la cantidad adecuada, lo más probable es que los animales vayan a regurgitar, y estos animales son, pero súper fácil que entonces luego ingieran esto y tengan problemas de neumonía por aspiración. Así que en cuanto a la intubación, no hay problema de confundirnos dónde está la entrada del esófago y la glotis, pero sí cuando, por ejemplo, estamos sacando el tubo, tienden a regurgitar un poco, entonces hay que tener mucho cuidado de que estos animales no vuelvan entonces a ingerirlo, y ahí sí puede entrar por la glotis como tal. En general se habla de 25 mililitros por kilo de peso, que entonces también va a depender, por ejemplo acá, bueno, aquí está en 50, y esto entonces ya sabemos que va a depender de la especie, por ende hay que averiguar un poco de qué especie estamos hablando. Es mejor realizar, si es que no estamos seguros, una menor cantidad pero con mayor frecuencia, a pasarnos de la cantidad y producir entonces problemas no solo de regurgitación, sino incluso de éstasis digestivo. Y bueno, recordar entonces que es importante lo que es la rehidratación, o sea, mantener la alimentación atemperada.
En general, cuando realizamos esto, sí realizamos, en el caso de papilleros, por ejemplo, porque en el caso de insectívoros tendemos a hacer una alimentación con pinza, que es mucho más fácil, porque el animal además tiene un reflejo fácil, le abre la boca y le colocas la pinza adentro. Ahí en la dificultad se viene con animales que tienen una alimentación, por ejemplo, carnívora, en donde tenemos que realizar papillas, ya sea con componente proteico en el caso de las carnívoras, que recuerden además en el caso de las rapaces tenemos que incluir lo que es el aporte de calcio, ya sea con hueso triturado o con calcio aportado, y en el caso de las frugívoras, entonces ahí tenemos que realizar obviamente con componente de fruta, que entonces va a depender obviamente de la especie. Bueno, y en el caso de los mamíferos, la cosa se complica porque ahí tenemos que, dentro de lo posible, buscar cuál es el porcentaje nutricional o cuál es la composición del porcentaje nutricional de la leche. Por lo menos conocer cuál es el porcentaje de materia grasa, cuál es el porcentaje de proteína de materia seca, perdón, cuál es el porcentaje de proteína cruda y cuál es el porcentaje de grasa y cuál es el porcentaje de carbohidratos. Y ojalá la energía, las kilocalorías. ¿Por qué? Porque esto varía muchísimo según la especie e incluso varía según el estadio. Es decir, muchas veces cuando los animales están neonatos o recién nacidos tienden a tener, por ejemplo, mayor cantidad de grasas y a medida que va aumentando el crecimiento, entonces se va disminuyendo. Esto va a depender mucho del estadio y de la especie. Entonces, siempre es importante conocer cuál es la composición de la leche específica, porque si no hacemos lo posible por asimilar esta composición, vamos a tener obviamente problemas nutricionales, problemas de diarrea, problemas digestivos, pero enfermedad ósea metabólica e incluso mortalidad asociada a un problema digestivo. A veces, si es que no tenemos, por ejemplo, la fórmula láctea de la especie, entonces porque es una especie rara, etcétera, podemos asociarla con el grupo más cercano o la especie más cercana en donde sí haya un proceso de investigación. Ya, que me toca el audífono y empieza música. Donde podemos extrapolar la información de las especies domésticas, en donde, por ejemplo, en el caso de roedores, si tenemos un roedor silvestre, en donde obviamente no, aunque se imaginarán la cantidad, o sea, muchas veces no, pero es que esta especie es muy rara. Siempre investiguen porque a veces hay, así sea un paper de los años 50 en donde alguien realizó el estudio de la concentración del porcentaje del contenido proteico, por ejemplo, en la leche. Pero bueno, en general siempre podemos entonces extrapolar de alguna especie parecida, entre comillas, pero en general nunca, o sea, en general no, nunca debemos realizar, en el caso de que no sea obviamente animales rumiantes, o sea, que sean vacas como tal, no deberíamos aportar leche de vaca, sobre todo a lo que son, bueno, en general, a la fauna silvestre en general, porque normalmente la leche de vaca no aporta suficiente proteína o grasa, que tiende a ser más elevada en especies silvestres, y además tiene mucho contenido de azúcar, tiene mucha lactosa, y la lactosa es lo que tiende a producir diarrea, enteritis, etcétera, a la fauna silvestre. Entonces la gente muchas veces no le da leche, pero entonces le da leche evaporada, leche condensada, sirops, etcétera, y todo esto tiende a tener un alto contenido de azúcares que en la mayoría de las especies, obviamente hay que averiguar qué especie estamos tratando, pero en la mayoría de las veces va a causar problemas. Así que, y lo otro que hace mucha gente es que, bueno, no le puedo dar leche de vaca porque tiene mucha lactosa, pero entonces la voy a diluir. Pero entonces si yo diluyo la leche la leche de vaca, voy a tener entonces un menor aporte todavía proteico, un menor aporte de grasa, y entonces el animal va a tener aún mayores problemas nutricionales. Entonces hay que tener mucho cuidado con la elección de qué contenido lácteo estemos aportando. Normalmente podemos apoyarnos con hay leches, obviamente comerciales, específicas para la atención de fauna silvestre, como la Nature Valley, la Fox Valley, perdón, las leches de 30-40 de iniciación de fauna en general. Pero en el caso de que no tengamos acceso a estas leches ya de estas leches para zoológicos o para animales zoológicos, podemos hacer ciertas formulaciones como por ejemplo con las leches para carnívoros domésticos, con estos sustitutos lácteos para perros y gatos. Pero es importante
que evalúen cómo está el porcentaje en ese sustituto lácteo que yo conseguí, según proteína, grasa, etcétera, con el porcentaje real del mamífero o del mamífero con el que estoy tratando, y tratar de aumentar o disminuir con otros sustitutos, como por ejemplo estas formulaciones más de cereales, tipo con Cerelac o con Ensure y este tipo de alimentos, y ver cómo puedo jugar entonces yo mismo con el porcentaje de. Y si no, también, obviamente ahí, buscar, siempre hay información, pero ojo con de dónde sacamos la información, porque en la mayoría, sobre todo en el caso de ardillas, y de especies que son más comunes, hay muchísima información no buena en internet de estas formulaciones empíricas de fórmulas lácteas que no debemos seguir. Siempre tenemos que seguir por la formulación teórica, apoyada obviamente en lo que ha funcionado o no a otras personas, pero siempre averiguando dentro de lo posible cómo es la formulación que yo tengo que imitar en el mamífero que estoy alimentando. ¿Y cómo alimentarlo? Obviamente, bueno, utilizando tetillas, utilizando jeringas sin aguja, y dependiendo de la especie, por ejemplo, hay animales que son en marsupiales ocurre mucho que los marsupiales son animales que nacen a los 13 días de gestación, entonces nacen unas cositas así que no tienen ni forma, y en eso, en los animales que son mucho menos desarrollados, ahí sí se recomienda realizar la alimentación por sondas. Estas sondas incluso podemos utilizar hasta cánulas como sonda de alimentación, también por un tema de que es mucho más rápido, y sobre todo si tienes una camada de 10 animales, entonces simplemente colocas el porcentaje, la cantidad por animal, y rapidito haces la alimentación, más que esperar a que el animalito esté ingiriendo el alimento. Bueno, y obviamente la posición, siempre tratando de asimilar en lo posible lo que es dorso ventral, nunca al animal colocándolo otra vez ahí, el tema de la humanización, de colocarlo ahí ventrodorsal, o sea, con la barriguita hacia arriba, porque es más cómodo, entre comillas, y esto obviamente es una posición que va a ser mucho más propensa que el animal entonces realice neumonía por aspiración si es que regurgita. Bueno, ¿cómo se realiza la alimentación? Obviamente esto va a depender de la especie, y en cuanto a la frecuencia, hay animales, por ejemplo, en los marsupiales, que al comienzo la frecuencia puede ser incluso de cada 2 horas, y a medida que el animal va creciendo, entonces vamos aumentando la frecuencia, o sea, disminuyendo la frecuencia de alimentación, pero esto obviamente va a depender del grupo animal. Pero bueno, en general también, muy importante, que esto sí aplica para todos, que la alimentación tampoco la podemos dar de golpe, o sea, no es que el animal ya está hidratado y de una vez yo voy a aplicar mi fórmula láctea. Siempre tenemos que hacer un cambio paulatino del hidratante oral que estemos utilizando, si es suero oral, si estamos utilizando suero fisiológico o Pedialite, estos sueros orales, Oralite, etcétera, que ya sabemos que el animal está orinando, o sea, está defecando, está excretando adecuadamente, entonces ya una vez que mi animal está estabilizado, yo puedo empezar a incluir el contenido alimenticio en la dieta. Pero eso también va a ser paulatino. Entonces, por ejemplo, en la primera vez que yo voy a administrar mi alimentación, yo voy a aplicar 3/4 partes del suero que estoy aplicando y 1/4 parte del alimento, ya sea fórmula láctea, o en el caso de incluso también de que es un animal que ya está en periodo de destete o está más grande, entonces su papilla que estoy realizando acorde a su dieta, ¿ya? Esto va a depender cuando paso al siguiente nivel, cuando el animal me lo diga. Cuando yo realizo esta alimentación y el animal está excretando adecuadamente, y que yo estoy viendo que el animal está reaccionando bien, que no hay inflamación abdominal, que no hay constipación, por ejemplo, que no hay diarrea, que no hay vómito, que no hay regurgitación, bueno, regurgitación depende de cómo estemos realizando la alimentación, pero que no hay algún indicio que me diga que el animal no está reaccionando adecuadamente a la alimentación, entonces que yo puedo pasar a la siguiente concentración, que ahí entonces ya puedo hacer mitad y mitad leche o con el alimento que estemos proporcionando y mitad el suero oral. Cuando ya el animal entonces esté reaccionando adecuadamente, entonces yo paso ya a la siguiente, al revés, 1/4 de suero y 3/4 de alimento. Si es que en algún momento, por ejemplo, yo de acá y el animal me empezó a tener problemas de diarrea, entonces yo echo para atrás. Ya la siguiente va a ser mucho menos alimento y más suero, hasta que el animal se amortigüe, entre comillas, y entonces vuelva otra vez a intentar aumentar la cantidad de alimento.
Y ya al final, entonces, obviamente, realizar su administración de alimento al 100%. Siempre evaluando cómo está la diarrea, cómo está la inflamación, si es que el animal está teniendo una digestión adecuada. Y el destete, bueno, el destete obviamente va a depender de la especie. Hay animales que se destetan a las 6 semanas, 8 semanas, 2 meses, bueno, 8 semanas, 2 meses es lo mismo, pero más meses, dependiendo de la especie. También es importante conocer, según la especie, cuál es la edad adecuada en donde yo puedo también empezar al destete, porque el destete también va a ser paulatino. Acuérdense que nosotros estamos adaptando el sistema en general de estos animales para entonces metabolizar adecuadamente lo que estemos administrando. Entonces, igualmente, al comienzo, nosotros si es que estamos dando fórmulas específicas o estamos dando contenido lácteo o suero, sea cual sea la fórmula que utilizamos, igualmente. Entonces, al comienzo yo puedo aplicar lo que es unas papillas con una parte, o sea, 3/4 partes de la fórmula que estaba adecuando, y entonces, una cosa que se me olvidó comentarles, la leche, yo pensé que estaba acá, es que creo que lo tengo más adelante, la leche no deben licuarla, ¿ya? No deben licuarla, espérenme que creo que me comí una lámina. Creo que no la coloqué. Bueno, la leche no la deben licuar, porque si nosotros la licuamos, normalmente estas leches están asociadas a que sean mucho más digeribles o digestibles, sobre todo cuando estamos utilizando Day One Formula o fórmulas específicas para fauna silvestre. Por lo que si nosotros las licuamos, además estamos combinando demasiado aire, entonces no debemos licuarla, y además cuando realicemos nosotros el guardado, si son fórmulas lácteas, tenemos que desecharla, creo que dependiendo de la fórmula, pero normalmente se recomienda que no se deje más de 4 horas en el refrigerador antes de darle al alimentado, porque mientras más tiempo, así le hayamos, formulado con la mano, igualmente aumenta el contenido de gases y eso va a ser problemas mayores digestivos. Puede ser que la lámina esté más adelante. Ya, entonces el destete igualmente, yo al comienzo voy a ir agregando, puede ser dependiendo también de la especie, si es un roedor, entonces idealmente más que por medio de la papilla, colocárselo al animal cortadito. Si es un primate, si puedo hacer más papilla, entonces esto también va a depender de la especie como tal, pero en general nosotros tenemos que ir paulatinamente agregando el alimento, humedecido, triturado en primera instancia, y a medida que el animal vaya aceptando mejor ese alimento, entonces yo voy colocándolo más naturalmente y que el animal entonces pueda ingerirlo y pueda triturarlo o morderlo, etcétera, según lo que haga. Y también es muy importante, sobre todo en casos donde son, en general, siempre que utilicemos, por ejemplo, en animales frugívoros o herbívoros, que realizamos mezclas de diferentes frutas, etcétera, nunca hacer papillas de muchas frutas en un solo momento. Sino, por ejemplo, si es un animal frugívoro, entonces yo intenté con manzana y le di manzana triturada y el animal aceptó bien la manzana, las fecas están adecuadas, entonces ya yo mañana puedo intentar con plátano. Y así, porque si yo hago una mezcla de una gran cantidad de alimentos, el estómago, o sea, el sistema digestivo no sabe que viene, no está adaptado a digerir eso y probablemente voy a tener un problema de indigestión. Bueno, en cuanto ya a la dieta, que ya yo realicé mi destete, o estoy realizando mi destete, ¿qué dieta voy a elegir? Obviamente la dieta va a ser específica a la especie, valga la redundancia. Además, tiene que ser muy variada porque normalmente en animales silvestres, en la mayoría de las veces no vamos a tener los requerimientos nutricionales realmente estudiados. Entonces nosotros ahí lo que hacemos es extrapolar de animales parecidos o en algunos estudios que se hayan realizado de animales en cautiverio, o cómo es la dieta que estos animales tienen en estado silvestre y cómo la puedo asimilar en lo posible, etc. Pero no es tan, digamos, concreto. Entonces es muy importante que nosotros realicemos dentro de lo posible lo más variado posible la dieta, porque de esta manera, si nosotros no estamos muy seguros que estamos aportando adecuadamente los porcentajes, por último, mientras más variado sea, más probabilidad sea de jugar un poco con los porcentajes y acercarnos más a la realidad. Y el tema de ser natural o no va a depender de cuál otra vez es mi objetivo de liberación, o sea, de crianza de este animal. Si es un animal que yo voy a mantener en cautiverio, porque es un animal que va a estar en un centro de cría o en un zoológico, a mí me interesa que el animal aprenda a alimentarse de los alimentos más económicos o más fáciles de conseguir, ¿ya? Si es un animal que va a ser liberado, entonces por el contrario, yo tengo que, dentro de lo posible,
hacer lo posible porque su dieta sea lo más parecido a lo que este animal va a conseguir en su medio silvestre, para que de esta manera yo esté segura de que este animal va a poder desarrollarse o alimentarse adecuadamente en su medio silvestre cuando pasa. Por ejemplo, en estos casos, esto es un animal que en estado en zoológicos, bueno, los osos hormigueros, por ejemplo, tienden a realizársele mezcla con alimento para gatos, mezclado con diferentes contenidos proteicos, y se le hace una sopa, o entre comillas, una papilla específica proteica que es fácil de hacer, que los animales la aceptan súper bien, etc. Pero si es un animal que yo voy a liberar, yo tengo que asegurarme de que este animal sepa alimentarse de lo que él se alimenta en estado silvestre, que son termitas y hormigas. Entonces tengo que darme la tarea de buscar termitas y hormigas y adecuarle entonces la alimentación para asegurar que este animal se alimente adecuadamente antes de liberar. Esta era la lámina. En cuanto al manejo del alimento. Bueno, ya hablamos de que las leches no deberíamos licuarlas. Incluso cuando estamos haciendo papillas, también hay que tener, obviamente hay que licuarlas, pero si podemos, si son cosas que podamos machacar, mejor, porque siempre que licuamos, introducimos mucho aire en las mezclas y esto tiende entonces a poder causar problemas digestivos por la cantidad de gas. En general, el alimento en neonatos son animales que no tienen un sistema inmunológico todavía desarrollado y por ende son súper susceptibles a cualquier cosa. Entonces, cualquier aumento que haya en el contenido bacteriológico que haya en la mezcla de leche o en la carne que estamos suministrando o en la fruta, puede causar un problema que incluso va a causar mortalidad dependiendo de la especie. Entonces es muy importante ser súper quisquillosos con la frescura del alimento. Las frutas deben administrarse frescas, que no estén malas, que no estén muy maduras, etcétera, que no estén fermentadas sobre todo. Si estamos utilizando, por ejemplo, contenido proteico, pescados o carnes, mantenerlo siempre congelado. O siempre igual se recomienda congelarlo así vengan frescos, porque al yo congelarlo tengo una disminución de la carga, por ejemplo, bacteriana y sobre todo también parasitaria. Entonces como que una previa para darle un alimento más limpio, entre comillas, a los animales. Pero ojo ahí con la descongelación de estos alimentos, porque en los contenidos proteicos, cuando congelamos, entonces tendemos a afectar el nivel de vitaminas y minerales. Entonces además ahí tenemos que suplementar con vitaminas y minerales externos, y en algunos casos, por ejemplo, en el caso de la tiamina, con algunas aves, con algunos, bueno, en general con algunas aves, y animales piscívoros. Así que bueno, en general siempre es muy importante mantener el alimento fresco, y aquí no hay escatimo para ¿cómo se llama? El ahorro de los recursos. Si nosotros, por ejemplo, descongelamos una carne o un pescado o lo que sea que vayamos a administrar y el animal no lo ingirió, no se lo comió, etcétera, ya eso es un alimento que tenemos que desechar después de 24 horas. No se debe mantener más de 24 horas en refrigeración, llámese carnes o llámese leche. La leche también, de hecho, se recomienda que a las 4 horas ya se deseche, que no se mantenga más de 4 horas en el refrigerador. Y, por ejemplo, si ya yo calenté el alimento o si ya yo descongelé y está a temperatura ambiente mi carne o mi pescado, etcétera, ya yo lo tengo que desechar si es que el animal no se alimentó de él, porque cuando yo me acerco a la temperatura ambiental, proliferan las bacterias y por ende vamos a tener mayor probabilidad de que cause un problema digestivo, incluso infeccioso o patológico en los animales. Bueno, en cuanto al manejo, es muy importante el pesaje diario, sea cual sea la especie que estemos realizando, dentro del grupo de las aves y los mamíferos, porque los reptiles es importante pesarlos, pero no diariamente, porque son animales que son de metabolismo más lento y por ende diariamente va a ser difícil que haya mucho cambio, también depende de la especie, pero en general. ¿Por qué? Porque el pesaje es lo que realmente a mí me va a decir que el animal está aceptando bien la alimentación que yo le estoy dando, que está metabolizando adecuadamente la alimentación y que está teniendo una curva de crecimiento que siempre tiene que ser positiva, siempre. Todos los días debe haber un aumento en el peso, así sea de 1 gramo, dependiendo obviamente de la especie, hay que ver más o menos qué tan proporcional es, pero siempre debe tener un aumento de la especie. Ojo que en aves, por ejemplo, tienden a tener un aumento paulatino del peso, pero justo como que antes del destete, entre comillas, que justo antes de ya esta etapa volantona, que ya el animal tiene un peso adulto, baja el peso, porque obviamente son animales que aumentan de peso para desarrollarse adecuadamente y ya para un tema de vuelo regresan nuevamente a su peso de estado adulto, que tiende a ser menos que el peso volantón. ¿Ya? Así que ahí también es importante conocer cuál es el peso óptimo de la especie, sobre todo antes de liberarla. Y obviamente fuera de eso monitorear siempre cómo son las deposiciones, cómo es el comportamiento, cómo está entonces siendo la alimentación, etc.
Y en el caso, por ejemplo, de los mamíferos, es muy importante que antes y después de la alimentación, en animales neonatos, vamos a tener que, tenemos que estimular la defecación y o sea, el que puedan orinar y el que puedan defecar adecuadamente, porque cuando son muy neonatos no tienen la capacidad de hacerlo por sí solos. Entonces esto se hace simplemente con un algodoncito, una gasita, un Q-tips, cualquier cosa que sea suave, humedecido con agua tibia, y ahí se estimula la zona genital hasta que los animales defequen y orinen. Y esto lo vamos a hacer hasta que los animales lo hagan por sí solos. Normalmente, bueno, esto va a depender de animales que, por ejemplo, tienen los ojos cerrados, lo tienen que hacer cuando ya abren los ojos, pero en general lo más fácil es que vamos a ver el sustrato donde lo tenemos con fecas y orina. Entonces ahí ya vamos a saber que los animales lo están haciendo por sí solos. Y esto es lo que les iba a comentar, el tema de la bioseguridad. Muy importante que cada vez que realicemos el manejo de estos animales y de los utensilios de estos animales, realizar entonces con guantes desechables o reutilizables, pero si utilizamos guantes reutilizables, es importante entonces además limpiarlos post manejo y desinfectarlos. Bueno, el recinto o donde coloquemos al animal obviamente va a depender de la especie, pero en general siempre tiene que ser un sitio oculto, un sitio alejado de sonidos estresantes, ¿ya? Por ejemplo, ladridos de perro, o olores como olores de gato, alejado de depredadores, alejado de, si por ejemplo yo vivo o el centro está en un sitio donde pasa un tren cada media hora, entonces por último meterlo en el baño, en el último lugar donde el tren se escuche menos, etcétera. Siempre hacer lo posible en donde no haya una interrupción del sueño, por ejemplo, de estos animales, que también va a depender. Hay animales, por lo menos los mamíferos tienden a tener una frecuencia mayor de alimentación, pero por ejemplo hay aves que necesitan estar 5 o 10 horas de sueño ininterrumpido. Entonces todo esto nos los va a dar obviamente la especie. También hay que tener cuidado con el tema de la luz. Que también va a depender de la especie. Por ejemplo, hay aves que si yo le coloco luz constante, van a estar constantemente pidiendo comida y van a agotar sus reservas pidiendo o estar siempre tratando de pedir comida. Entonces, en general, si es que no lo estamos manejando, deberíamos colocarlo entonces en un sitio oscuro. Y ojalá también tener cuidado con los contenidos de humedad. Normalmente, si es que no lo sabemos, utilizar una humedad de un 50%, 70%, porque esto también nos va a ayudar a mantener la hidratación del animal. Y esto lo podemos hacer manteniendo algún recinto de agua cercano a donde tenemos el recinto del animal, obviamente no dentro de donde tenemos el recinto del animal, porque obviamente vamos a tener entonces un problema de que el animal se moje. Y bueno, en cuanto a eso también es súper importante conocer cuáles son los requerimientos biológicos de cada especie, y esto va a depender muchísimo entonces de cada especie, de cómo lo podemos tener y dónde lo podemos tener. Pasa mucho, por ejemplo, en el caso de las tortugas, que hay gente que incluso nos llegan tortugas acuáticas que las ha mantenido todo el tiempo en un área seca, sin agua, o por el contrario, tortugas que no han tenido, o animales que no han tenido un sustrato adecuado, entonces además se le van a atrofiar las musculaturas de los miembros porque no tienen esa tracción adecuada para desarrollarse adecuadamente, o por ejemplo, mezclar especies que no deben estar juntas porque una es más agresiva que la otra. Entonces todo esto nos va a depender de la especie como tal. En el caso de los reptiles, es muy importante el requerimiento, las necesidades que tengan de luz ultravioleta y de calor. Ya sabemos que cada uno de ellos va a tener una zona, una temperatura óptima que la podemos investigar, que en la mayoría hay mucha información de cuál es la temperatura óptima de cada especie de reptil, pero obviamente si son animales nativos tiende a ser dependiendo de la temperatura de ese lugar, así que normalmente si es un animal nativo no hay tanto problema con eso, ¿no? Ahí pasa mucho, sobre todo cuando son animales exóticos. Pero en general, siempre en reptiles vamos a tener que tener mucho cuidado con el acceso a la luz solar o a la luz UV, ya que esto es la que nos va a proporcionar la fijación del calcio. Si nosotros aportamos un calcio adecuado por medio de la dieta, pero no hay luz UV que idealmente debe ser de sol, entonces el animal igual no va a poder absorber el calcio de la dieta porque no hay activación de la vitamina D y va a tener problemas de enfermedad ósea metabólica y de conformación y de deformaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso va a pasar con los reptiles, casi todos, excepto por ejemplo las serpientes, que la mayoría de las serpientes no necesitan proporción de rayos UV, pero sí necesitan adecuar su temperatura óptima preferencial. Entonces, dependiendo de la especie, varía mucho los cuidados y las adaptaciones de hábitat que tengamos que suministrar para realizar un crecimiento adecuado.
En el caso de las aves también es muy importante el acceso a luz solar. Entonces acá también lo que podemos hacer, obviamente en este caso no es fácil, o sea, no podemos tener el ave afuera, sobre todo en periodos de excesivo calor, porque vamos a tener entonces problemas de hipertermia. Entonces acá lo que podemos hacer es realizar baños de sol con los animales, ya siempre evitando los horarios de máximo calor. Se realizan o a comienzos de la mañana o a finales de la tarde. En cuanto al recinto, hay que tener mucho cuidado de la especie y qué tipo de sustrato le tenemos que colocar, porque, por ejemplo, en muchos paseriformes que la gente tiende a criarlos en un nidito de acolchadito, etcétera, es muy importante, sí, que sea acolchado, porque esto nos va a ayudar además que mantenga su temperatura. Podemos usar papel de baño, enroscado, etcétera. Pero cuando los animales están creciendo, es importante que le coloquemos un sustrato que le permita a los animales agarrarse, ya perchas que les permitan a los animales posarse adecuadamente, porque si no, si mantenemos a los animales siempre con las patitas echadas, entonces también vamos a tener problemas de conformación y va a pasar el famoso síndrome de las patas abiertas de los pajaritos, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, obviamente recordarnos entonces que la temperatura, siempre deberíamos entonces mantenerla lo más parecido a la temperatura adecuada que debe tener cada una de las especies que estemos tratando. Y bueno, obviamente también qué tanto enriquecimiento le coloquemos mientras el animal ya va creciendo, y también que va a depender si es que yo quiero que este animal sea liberado, entonces yo tengo que colocarle un enriquecimiento lo más natural posible, o si el animal va a estar siempre en cautiverio, entonces ya yo puedo colocarle juguetes o cosas más antropogénicas, en donde que sean igualmente muchas veces más fáciles, sobre todo de limpiar y de mantener, etcétera. Pero es muy importante conocer cuál es la conducta de este animal. ¿Qué tipo entonces de enriquecimiento? ¿Es una ave arbórea? ¿Es una ave que necesita perchas? Entonces yo necesito colocar muchas perchas. O no, por el contrario, es una especie que realiza vuelos muy largos, entonces tengo que colocar menos perchas, porque si yo coloco muchas perchas, el animal se va a posar mucho y entonces va a tener problemas de pododermatitis. Ojo también con el tipo de percha. Si es que la percha es muy pequeña, por ejemplo, y el animal cierra mucho la garra, entonces también voy a tener un problema de pododermatitis. Entonces todo esto va a depender de la especie y por ende tenemos que averiguar cuál es el recinto adecuado. En aves, por ejemplo, en citácidos, en aves más inteligentes, además tenemos que tener una adecuación de enriquecimiento ambiental importante, en donde le demos los animales en donde pasar el día, como la alimentación que sea diferente, que sea difícil de obtener, por ejemplo, que además esto me ayuda a que yo sé que el animal va a poder realizarlo adecuadamente en su medio silvestre, etcétera. Porque si no, son animales además que fuera de las conductas estereotipadas pueden incluso automutilarse por estrés asociado a un mal mantenimiento por falta de enriquecimiento ambiental. En el caso de los mamíferos, también muy importante, lo mismo, mantener la temperatura, etc. La escogencia del sustrato, creo que más adelante les voy a hablar un poquito mejor del sustrato. En general, en mamíferos, bueno, y en aves también, siempre entonces es muy importante mantener la temperatura adecuada y la humedad también adecuada, porque muchas veces, si nosotros no proporcionamos una humedad, normalmente 50%, pero esto también va a depender de la especie, vamos a tener además problemas de dermatitis o problemas de la piel asociados a falta de humedad adecuada. Y bueno, en el caso de los mamíferos también ahí podemos, dependiendo de la especie, utilizar cajas de cartón, cajas de plástico, cajas de vidrio. Ojo ahí con la limpieza, el sustrato también va a depender de, primero, obviamente que aporte calor, ¿ya? Que sea un sustrato, ojalá suave, sobre todo cuando son animales que están en la primera etapa, que permita al animal esconderse, refugiarse y sentirse calentito. Entonces ahí muchas veces se utilizan, sí, telas, etcétera. Pero ojo con las telas, se pueden utilizar telas de algodón, estas telas de polar. Por ejemplo, el tema de la lana hay que tener mucho cuidado, porque todas estas telas que tengan hilos, que tengan hilachas, se tienen que evitar, porque todos estos hilitos sueltos se pueden entonces estrangular las patitas y vamos a tener incluso problemas de necrosis, y a veces hay animales que hay que amputar las patas porque no se dieron cuenta en una alimentación, pasaron 2 horas, voy a hacer la siguiente alimentación y está el animal con la patita estrangulada. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tipo de sustrato que se utilice. En general, el periódico, o sea, el papel diario triturado funciona súper bien, algodón también para ayudarlo a hacerlo un poquito más acolchadito, y sobre todo porque estos sustratos nosotros los podemos desechar constantemente, y ahí lo importante, muy importante en estos animales en general, en neonatos, es mantener el recinto impecable, que no tenga fecas, que no tenga orina, que no tenga líquido, y por ende si utilizamos sustratos absorbibles que absorban como pajas, o bueno, pajas no se recomienda, pero aquí como papel
papeles, telas, etcétera, si es que se humedece, entonces retirarlas y colocar una nueva. Y por eso es que obviamente idealmente que sea un sustrato fácil de conseguir y fácil de reemplazar, ¿ya? Y obviamente a medida que el animal va creciendo, entonces ya tenemos que aumentar el tamaño del recinto, dependiendo de lo que venimos hablando. Es un animal arbóreo, necesito colocar enriquecimiento ambiental como perchas, es un animal por el contrario, es un animal, es una ave granívora, que es una ave que está siempre en el suelo, entonces yo más bien en vez de una jaula alta necesito una jaula horizontal que me permita al animal desplazarse adecuadamente. En el caso de las serpientes, bueno, pasa que por el caso de las serpientes normalmente la crianza es mucho menor y como son animales que no necesitan un cuidado paternal, o sea, en reptiles en general, si es que estamos criando, simplemente lo que nosotros realizamos es una estabilización para poder entonces después liberarlo. Pero en el caso de mamíferos y aves que sí tienen una dependencia, dependiendo, pero la mayoría de ellos, en sus progenitores, sí tenemos que realizar una crianza hasta que estos animales ya puedan mantenerse adecuadamente en su estado natural. Y para eso tenemos entonces que preparar el recinto predeliberación con todos los elementos naturales que me van a permitir a mí asegurarme de que este animal va a poder desenvolverse adecuadamente en su medio natural. Y bueno, ya finalmente, para dejar unos minutos de preguntas, es muy importante entonces conocer cuál es la alimentación adecuada según la especie, ya porque si nosotros realizamos malos manejos nutricionales, por ejemplo, podemos tener problemas de falta de vitamina, como pasa mucho con las tortuguitas, con la falta de vitamina A. Si es que no realizamos el enriquecimiento ambiental adecuado en especies que sean más inteligentes, entonces podemos poner, por ejemplo, casos de automutilación, como ocurre con los citácidos. Y en el caso de mamíferos, bueno, de todo un poco, pero también son muy susceptibles a las alimentaciones inadecuadas por medio de afecciones en su metabolismo. El problema también es que muchas veces cuando recibimos neonatos, en centros de rehabilitación sobre todo, se reciben decomisos, y se reciben decomisos de cientos incluso de animales. Entonces también esto va a depender la priorización de los recursos, cuál es el motivo o el objetivo de rehabilitar a estos animales. Tengo la capacidad para realizar una rehabilitación, por ejemplo, de 50 tortugas o de 20 aves que hay que alimentar cada 2 horas. Tengo el personal adecuado para alimentar al animal cada 2 horas, lo puedo realizar adecuadamente. Es un animal que necesita estar en cautiverio, o sea, hace falta esa especie, individuos de esa especie, o por el contrario hay sobrepoblación, ¿lo voy a poder liberar? No lo voy a poder liberar. Son preguntas que tenemos que hacernos antes de tomar la decisión de si sí o si no vamos a realizar la rehabilitación o la crianza de estos animales, porque si no tenemos las condiciones adecuadas, si no tenemos el objetivo final para estos animales, muchas veces entonces sí tenemos que optar por realizar, por ejemplo, eutanasia o por realizar relocalizaciones a otro centro que sí lo pueda recibir, etcétera, porque si nosotros realizamos un manejo adecuado, ya sea porque no tenemos los recursos adecuados o porque no tenemos los conocimientos adecuados, el impacto negativo de criar o de mantener no adecuadamente un animal de fauna silvestre puede ser peor a que simplemente no realicemos el esfuerzo, porque tenemos, entonces ya vimos todos los problemas de conformación o patologías que podemos causar si es que no realizamos una crianza adecuada, haciendo que sean animales que no van a poder ser liberados, o además tenemos todos los problemas de contaminación de enfermedades si es que estamos realizando liberaciones de animales que no tienen un despistaje de patógenos adecuados y puede entonces causar problemas a nivel de su población. Hay que tener mucho cuidado que aquí lo importante, estamos hablando de rehabilitación, ojo, no de cría en cautiverio para zoocría, por ejemplo, pero en el caso de la rehabilitación, nuestro objetivo principal es poder liberar un animal en estado silvestre, que este animal pueda desenvolverse adecuadamente y al fin y al cabo reproducirse, porque a nosotros al fin y al cabo lo que nos importa es que este animal sea un aporte para su población y por ende para el ecosistema. Entonces es importante tener un enfoque ecosistémico si es que estamos trabajando, por supuesto, en el área de conservación. Y bueno, hay 1000 millones de libros. Aquí les coloqué los más recientes que hay. El libro de Fowler es como la Biblia de medicina de fauna silvestre en general. Y siempre lo están actualizando, entonces se puede conseguir de varias páginas ahí buscándolo entre comillas y poner PDF, ahí donde bajarlo de internet. Y este libro que
También comparte muchos autores, también es de hecho nuevecito, es del 2020, y es mucho más resumido que el de Fowler. El de Fowler, si necesitan como información específica de alguna especie específica, la van a conseguir ahí, todo, es súper bueno. Y si necesitan hacer una revisión rápida de manejo, etcétera, este libro es muy bueno para hacer sobre todo revisiones rápidas de manejo en general, y bueno, igual los dos son buenos, se los recomiendo. Bueno. Y bueno, muy importante entonces que esto fue una clase súper introductoria, yo traté de dar los ejemplos mayores posibles, pero obviamente es imposible hablar de cría de neonatos específica en una sola clase porque, como les comenté, todo depende del grupo, de la especie, de las condiciones, etc. Así que bueno, si les interesa aprender más sobre esto, vamos a realizar muy próximamente el curso o el entrenamiento de manejo y medicina de neonatos y cría en cautiverio de fauna silvestre. Aquí está un poco cómo va a estar el desglose del curso. Vamos a hacer una introducción de varias horas, son varias clases de introducción, con todas las premisas que tienen que ver con la cría de fauna silvestre, las consideraciones éticas, dificultades específicas, los cuidados generales, nutrición, formulación de dietas, que es una de las más importantes, y después vamos a hacer unas clases específicas donde vamos a hablar de la biología, el manejo, la crianza, la alimentación y la medicina por grupo animal, de aves, con clases específicas o partes específicas con los aves más comunes que se rehabilitan, que son los pájaros, colibríes, palomas, animales marinos, rapaces, etc. Mamíferos, también con los más comunes, roedores, conejos, zarigüeyas o marsupiales, murciélagos, primates, etc. Y reptiles, más que todo ya hacia la parte de zoocría, porque ya sabemos entonces que la mantención de neonatos reptiles es más corta, a menos que estemos realizando zoocría. Y bueno, para recordar que ahora estamos realizando más que cursos, entrenamientos. Estos entrenamientos son totalmente en vivo, no son cursos grabados, la idea es repetirlos anualmente. Por ende es como una oportunidad de un solo momento. Pero bueno, en general estamos tratando de que estos entrenamientos sean lo más didáctico posible. En la mayoría de las clases, obviamente que ya son temas más específicos y tenemos más espacio, tratamos de realizar ejercicios, de tener una conversación más de retribución con lo que estamos realizando el entrenamiento, con ejercicios e incluso con exámenes. No son exámenes dificilísimos, pero son exámenes para asegurar de que están entendiendo el contenido que estamos aportando y para saber nosotros también que están entendiendo lo más importante que queremos que aprendan sobre cada uno de estos cursos. Muchas gracias por su atención, me pasé un poquito, pero bueno, quería darle la mayor información posible. Ahora sí, podemos conversar, si tienen algún comentario. Ya. Ahí sí. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, déjenme ver si quedó algo pendiente en el chat. Que no me abre. Ahí sí. Uy, había muchas preguntas y no las vi. Madre mía, ya va. Déjame echarme para atrás. Ya, el porcentaje de hidratación, dependiendo de la especie, hay unos cuadritos, o sea, hay unos cuadritos, no, yo tengo cuadritos en la clase, pero dependiendo de la especie, perdón, tú tienes un porcentaje de hidratación de menos de 5%, de 5 a 10, y, o sea, que normalmente se habla de hidratación leve, moderada o severa. ¿Y cómo evaluar que el animal está en cada uno de esos porcentajes? Te lo evalúo sintomatología clínica, que también va a estar asociada si son mamíferos, reptiles o aves. En la mayoría de ellos, obviamente, vamos a tener elasticidad de la piel, en donde solo vamos a ver estoy resumiendo, porque obviamente esto es muy específico dependiendo del grupo, pero en la mayoría de ellos, obviamente, una piel menos elástica tiende a hacer ya una deshidratación moderada, y cuando el pliegue queda ahí, ya tenemos una deshidratación severa. También podemos ayudarnos con el tiempo de llenado capilar, que debe ser de 2 a 3 segundos, y cuando ya es severa aumenta de los 3 segundos, por ejemplo. También tenemos el hundimiento de los ojos, tenemos cómo está entonces qué tan húmedas están las mucosas. Incluso, por ejemplo, en las aves podemos utilizar la venita unlar y apretarla un poquito y ver qué tan rápido es el llenado capilar, y ahí también igualmente si supera los 2 segundos estamos hablando de una deshidratación moderada hasta incluso severa en casos más de porcentajes más altos.
En caso de cánidos, podemos extrapolar la dosis de mantención de perros. Sí, de hecho, si verás ahí, yo les puse las dosis muy genéricas en mamíferos en general, pero obviamente ahí lo ideal es buscar dentro del grupo. Pero ojo, porque en caso de cánidos, dependiendo, pero incluso, por ejemplo, para el caso de los zorros, hay muchísima información. Y hay que ayudarse ahí también con el tema mira, lo que más van a conseguir información es de fauna tanto europea como norteamericana. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un zorro acá, y busquen información obviamente del animal, de la especie, pero si no, extrapólenlo con, por ejemplo, el zorro norteamericano. Por ejemplo, acá yo trabajé mucho con nutria marina, entonces hay cero información, hay muy poca información médica de la nutria marina, pero entonces yo lo que hacía era extrapolar la información de la nutria marina del norte. Obviamente teniendo cuidado porque es un animal mucho más grande que la nutria de aquí, que es chiquitita, pero me ayudó mucho a ver, bueno, cómo tengo que hacer la regulación de la temperatura, cómo es la fisiología, siempre adaptando obviamente a las diferencias de tamaño. Por ejemplo, en ese caso, yo me ayudo de dos cosas, como un ejemplo. La nutria marina de acá, el chungungo, la alondra felina, es muy chiquitita, pero es marina, es la única marina que hay, además de la nutria marina del norte. Entonces, por alimentación y hábitos, por ejemplo, concentración de la fórmula láctea y demás, te puedes guiar por la nutria marina del norte. Pero por manejo, tamaño del recinto, etcétera, te guías por Lontra longicaudus, que es una nutria que se parece más en tamaño. Entonces ahí uno va como viendo de dónde sacas información. Ya, ¿cómo atemperamos los líquidos? Eso es importantísimo, no es importantísimo, pero tip, no se recomienda utilizar el microondas, porque además que el microondas no tiende a calentar bien genéricamente el líquido, entonces ahí lo ideal es hacerlo baño María, ¿ya? O calientas el agüita y después ahí lo mezclas entonces con el agüita. Lo que pasa es que muchas veces la mayoría de esas fórmulas se mezclan mejor en frío y después a bañito de María lo entibias. ¿Cuánto tiempo debemos esperar después de hidratar para alimentar? Hasta la primera excreta. O sea, ya una vez que tú estabilizas al animal, que ya no haya síntomas de deshidratación, la siguiente alimentación, que la frecuencia te va a dar la especie, pero ponte que es un mamífero, es una ardilla que se tiene que alimentar cada 2 horas. Entonces ya yo hidraté ahorita y en 2 horas entonces ya yo puedo empezar a incluir alimento, recuerda, paulatinamente en la dosificación de la ingesta. En el caso de aves que se alimentan con semillas, ¿cómo se da el proceso de alimentación? En el caso de aves que se alimentan con semillas hay que tener ojo porque hay algunas especies que cuando son más chicas tienden a ser más proteicas, o sea, se pueden alimentar, por ejemplo, de insectos, de lombrices, etc. Entonces también hay que saber si es que hay algún cambio ahí en la dieta. Porque entonces ahí lo que puedes hacer en el caso de que sean animales que todavía no se alimentan de por sí solos, porque en aves también vas a tener casos de animales precoces, de aves precoces que tienden a alimentarse de hecho solas desde un solo momento. En el caso de que sean animales que sí necesitan una alimentación, entonces ya ahí tienes que hacer mezclas papilleras con cereales que tengan la proporción parecida a las semillas, a las mezclas de semillas que tienen en su estado natural. Consulta de los requerimientos, el libro que este libro, el libro de Fowler, de verdad que es lo mejor que hay porque es súper específico, tiene prácticamente de todo. Pero siempre simplemente puedes buscar papers en Sci-Hub y ahí vas a poder descargar paper, pones el nombre científico del animal que estás buscando y lo que sea que estés buscando. Lamentablemente ahí siempre recomiendo que busquen en inglés porque obviamente busquen en español, pero siempre completa la búsqueda en inglés porque tiende a haber mucha más información en inglés. La frecuencia entre cada alimento te la va a dar la especie, como te dije. Hay animales que es cada 20 minutos, cada 2 horas, cada 6 horas, también depende del estadio del animal. Eso es Natalia, la leche de vaca deslactosada y suplementada con proteína grasa, según la especie, sí, eso es una de las opciones que se puede utilizar. También se utiliza mucho leche de cabra, porque la leche de cabra también te baja contenido de lactosa. O sea, como te dije, hay que ser creativo, pero se usa leche de vaca deslactosada, siempre entonces adecuando por otros contenidos proteicos. Te puedes ayudar con Ensure también, hay que tener cuidado con el contenido de azúcares también, de lo que sea que estés utilizando para aumentar el contenido de grasa y el contenido proteico, que tampoco te aumente el contenido de azúcares. Ahí, ya va, ahí sí. ¿De qué país eres? ¿Y qué me llevó a especializarme en animales silvestres? Yo soy originalmente de Venezuela, pero vivo en Chile ya desde hace 8 años.
Y nada, yo creo que como todos los que trabajamos en esto es como obsesión desde que uno es chiquito. De hecho, yo estuve a punto de estudiar biología porque en mi época, que aparento, espero que menos de lo que tengo, no había nada o sea, había muy poca información y era muy raro que alguien se trabajara, éramos como los bichos raros de la facultad los que trabajábamos con fauna. Entonces había tan poca información y en mi país menos todavía. En Venezuela toda la veterinaria en esa época era enfocada a producción animal y en menor instancia incluso a clínica, y más donde yo estudié, que estudié en una facultad ganadera. Entonces todo era bovino, bovino, bovino. Estoy a punto de estudiar biología porque yo lo que quería era trabajar con fauna. Pero bueno, hoy en día ya la cosa ha cambiado muchísimo, hay cada vez más, bueno, como el IBI justamente, que realiza cursos de medicina y manejo, hay muchísimas especializaciones, cursos, posgrado, así que ya la opción hoy en día de especializarse en eso es mucho más fácil. Y bueno, obviamente, ahí fuera de obviamente realizar todos los cursos posibles, realizar muchos cursos de biología también, ojo ahí, yo lo hice en mi época porque no había muy poco curso de medicina en fauna, entonces cualquier curso de biología lo hacía igual, porque también es importante aprender el contenido biológico para darle un manejo adecuado a los animales, pero eso también igual lo recomiendo, hacer todos los cursos que puedan en biología, en manejo, en medicina, en todo, para hacer una visión holística de cómo tenemos que mantener adecuadamente las especies y tener ahora un enfoque ecosistémico. Pero fuera de eso también meterse en lo que te puedan de voluntarios. De pasante, de voluntario, en el zoológico que tengan cercano, en el centro que tengan cercano, en lo que sea que tengan cercano mientras estudien. No esperar a graduarse, sino mientras realicen su carrera, tratar porque además de eso vas a hacer redes de trabajo y después también ayuda un poco a la parte de búsqueda de trabajo y ya sales con experiencia, que obviamente es mucho más positivo para la búsqueda de trabajo. Bueno, muchas gracias a ustedes. En el caso de la hidratación, no, el suero oral, o sea, es cualquier suero que también lo puedes, de uso parenteral, como puedes utilizar solución fisiológica, perdón, puedes utilizar sueros dextrosados como de glucosa al 5%, 10%, también depende de qué tan mal esté el animal. Si tienes un glucómetro, mejor todavía, porque ahí puedes ayudarte de si efectivamente necesitas colocar suero dextrosado. Ringer lactato, y si es oral, es más fácil porque también puedes utilizar estos sueritos de orales de uso humano, como el Pedialite, el Oralite, etc. Y en el caso incluso de que no tengas, hasta Gatorade también funciona. No, yo por ejemplo, perdón, Natalia pregunta que si se ha observado coprofagia en neonatos marsupiales. Por ejemplo, en Didelphis, en zarigüeya, rabipelado, no sé qué más nombres tiene común, no es una condición normal. Normalmente los animales que tienen coprofagia, que no tengan una condición normal, ojo, por ejemplo, con con los conejos, que sí tienden a tener unas fecas especiales que son para ingerir y que ayudan a todo su proceso digestivo, pero si es que no está registrado que esa especie realice coprofagia de manera natural, entonces la coprofagia tiende a estar ligada a un problema de desbalance nutricional que el animal está tratando de suplementar alimentándose de sus propias fecas. Pasa con los perros, por ejemplo. Sí, Erika pregunta si hay alguna maestría en veterinaria de fauna silvestre. Hoy en día la oferta es gigante, en Latinoamérica incluso. Y ahora con el COVID también muchas opciones online. Ahí ojo con lo que te interese también, porque si es que te interesa, por ejemplo, un tema más clínico, porque también tienes tendencias de especializaciones clínicas, de manejo clínico de animales silvestres, que también incluye todo lo que es el manejo de mascotas no convencionales, etcétera, o ya un enfoque más ecosistémico, como lo que es medicina de la conservación, salud ecosistémica, pero ya ahí es un enfoque más de investigación. Entonces también depende de lo que más le llame la atención. Estos dos libros están solo en inglés, pero dependiendo del grupo, porque obviamente estos son libros que hay de todo, que incluye todo,
Pero, por ejemplo, hay libros específicos de medicina de aves, por ejemplo, y en medicina de aves puedes conseguir varios libros que están incluso, el de Seymour, que es uno de los también bíblicos de aves, hay una traducción en español. Y también hay muchas guías de zoológico, guías de rehabilitación. De hecho, acá en Chile hicieron una guía de rehabilitación que está bien bonita y es descargable gratis de internet. Entonces, ahí es cuestión de googlear así, rehabilitación animales silvestres, fauna silvestre, tal, qué sé yo, y ahí vas a conseguir más contenido, pero no tan grande, sino como algo más específico. Manejo de jaguares en cautiverio, entonces ahí hay varias guías de las asociaciones de zoológico, del APS, etcétera, que tienden a tener de fácil acceso. Ah, la última diapo, de hecho, no es una ranita, es una tortuguita, es una Frinox, un neonato, una tortuguita bebé, pero sí parece una ranita. ¿Sí necesitas instalaciones para tener animales, ya sea solicitado, ya sea entregado? Ay, ya son las 7. Son las 6. Ah, me asusté, que tengo el horario cambiado. Ya, déjame la última preguntita porque ya me pasé. Dice Catherine. Ya, ahí, bueno, ella habla específicamente de la leche materna en marsupiales, pero si es específicamente en canguros, información debe haber, yo realmente nunca he trabajado con canguros, pero información debe haber por montón. Entonces ahí sí te recomiendo simplemente buscar información así, contenido, ahí sí, obviamente la mayor información que vas a conseguir es en inglés. Y ahí te vas a conseguir con información con cómo es el contenido graso, de materia seca, etc. En cuanto a marsupiales, yo lo que he tenido es experiencia con didelfis, con rabipelado o zarigüeya, tiene otro nombre en México, le dicen talcahuache, creo que es que le dicen. Y ahí también mira, lo que salva siempre es el sustituto lácteo para perros y gatos. Es Vilac, hay diferentes marcas. Pero siempre entonces aportando con otros contenidos para aumentar o disminuir dependiendo de lo que yo necesite, más diluido, más concentrado, con más otro aporte graso u otro aporte proteico, por ejemplo, para que se me asimile a la dieta o a la fórmula láctea adecuada. Y ojo ahí que, por ejemplo, en marsupiales, sí tienes que tener cuidado con la edad, porque los marsupiales nacen casi que hechos una nada, y a medida que van creciendo, el contenido lácteo, o sea, la materia seca dentro de la leche va variando según el estadio. Entonces ahí que también hay que tener cuidado, dependiendo de la edad, qué tanto contenido tiene que tener de cierto porcentaje. Listo. Ahora sí me tengo que ir porque tenemos otra charla más tardecita del curso que estamos hoy en día dando. Así que, bueno, muchas gracias por su atención. Déjame ver rapidísimo, así por encimita, si quedó... Heidi dice, el primer lugar que ingresé para formarme fue en el zoológico cerca de donde yo estudiaba. Ahí fui, todos los fines de semana iba, y realmente es de lo cual uno más puede aprender, así que les recomiendo muchísimo ser voluntarios. Y mientras menos recursos en el centro, donde ustedes son voluntarios, mejor, porque más van a hacer ustedes ayuda y más van a aprender a hacer cosas con pocos recursos, que siempre te activa la creatividad. Ya. Ay, no lo sé pronunciar, Talcahuate, ¿sí? Talcahuate, comadres en Uruguay, toda la razón. Súper, listo chicos, muchas gracias a ustedes, espero que les haya gustado y bueno, mañana entonces nos vemos en la siguiente. Que estén muy bien, feliz tarde. Igual, gracias. Muchas gracias, igual, saludos. Gracias. Un abrazo. Gracias. 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 Muchas gracias. Bastante.